Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, espero que estén muy bien. Soy Cami, les voy a dejar acá, como siempre, mis redes sociales por si no me conocen para que vayan a chusmear. Me gusta mucho hablar de libros y hoy principalmente les vengo a charlar porque terminé de leer por fin La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Hace un tiempo les hice un video contándoles y mostrándoles que tengo una gran cantidad de libros de Isabel Allende. Como siempre, las y los invito a hacerse unos mates, a prepararse algo para tomar, lo que quieran, para compartir un ratito en el video. Hace un tiempo entonces les decía, les consulté y les mostré los libros que tengo de Isabel Allende porque a mi mamá le gustaba mucho, era muy fanática de su escritura, entonces les mostré todo lo que tenía y me dijeron por dónde me convenía empezar y me recomendaron varios libros de ella para poder leer y por votación y por mayoría salió que tenía que arrancar a leer La Casa de los Espíritus, un clásico y el primer libro de Isabel Allende. Así que en este video tengo muchas cosas para contarte y para mostrarte. Te voy a charlar un poquitito acerca del libro y un general de algo de la historia de este libro muy particular. Y tengo datitos para contarte de este libro, de su historia, de su autora, de cómo fue que se creó. Y aparte de eso, después te voy a mostrar reacción por reacción cómo fue que me sentí al terminar de leer cada uno de los capítulos y vamos a charlar un poquito de qué me pareció con muchos spoilers. Así que les voy a contar si quieren hasta dónde pueden ver del video o si tienen ganas si no leyeron el libro y si quieren ver todos los spoilers, quédense hasta el final, que les voy a charlar reacción por reacción. Les voy a leer algunos fragmentos y les voy a hacer algunos comentarios que se me ocurrieron en el camino para que podamos compartir y ustedes me puedan contar también qué es lo que les parece este libro, que a mí la verdad me gustó un montón, más de lo que esperaba y me sorprendió muchísimo. Arranquemos entonces. Bueno, voy a tirarles acá un par de datitos que investigué, pero puede ser que en algunos le pifie. En ese caso, los y las invito a que me digan todo lo que les parezca, me corrijan y me den los datitos extras que necesites saber. Todo esto se los digo desde mi humilde opinión y con la mejor de las ondas para que podamos charlar y debatir esto, así que súper bienvenida a cualquier crítica o cualquier datito que les parezca que se puede mejorar. Entonces, La Casa de los Espíritus es el primer libro que escribe y publica Isabel Allende. Es muy flashero porque estuve viendo fechas y el libro se publica en 1982 y todavía en Chile estaban en dictadura, se publica en Barcelona, así que nada, esto ya me parece súper disruptivo y muy fuerte, ya que la dictadura va a ser parte de una de las temáticas importantes de este libro, todo lo que pasa a nivel social y político en Chile. No sé si sabían, pero Isabel Allende, como su apellido indica, es pariente de Salvador Allende, quien fue el presidente de Chile cuando pasó la primera dictadura en Chile, quien fue derrocado por los militares. Yo leí, antes de leer La Casa de los Espíritus, lo único que yo leí de Isabel Allende fue Paula, y ahí cuenta bastante de su historia personal, porque en ese libro nos va a contar qué es lo que sucede con su hija, que se enferma acá internada y todo el proceso, y ahí se empieza a meter bastante temáticas de su familia y ella nos cuenta hasta dónde quiere y puede detalles de situaciones y entre ellas nos va a contar lo que pasó con su tío Salvador Allende. Es muy interesante la historia, les recomiendo mucho leer Paula, es un libro durísimo, fuerte, triste, pero a la vez también creo que es una buena catarsis y canalización de los procesos y de los momentos vividos. A mí por lo menos eso me inspira mucho de Isabel, siento que ha logrado agarrar momentos de su vida y de la vida social y política de la gente para poder plasmarlo en historias y es súper enriquecedor e interesante. Esta novela también fue llevada al cine en 1993, yo no tenía idea y no vi la película, cuéntenme si la han visto y si me la recomiendan. Este libro está catalogado como realismo mágico con rasgos autobiográficos. Esto es importante porque si o hicieron como yo y leyeron Paula primero, o no sé, la verdad es que siento que el orden de los factores no altera el producto porque les va a causar impresiones, lean uno primero o el otro, es lo mismo. Sí me resulta como muy interesante que uno va preguntándose qué personaje sería Isabel, qué lugar ocupa cada uno de su familia, qué es real y qué es ficticio, qué se inventó y qué realmente sucedió en su familia. Siento que es como muy interesante esa intriga que se nos abre y me parece que está buenísimo que eso suceda también. Me copa mucho esta capacidad de hacer realismo mágico y que tenga cositas autobiográficas, me parece como una forma de narrar muy zarpada. Y una de las cosas que más me gustó de este libro es que nos cuenta un millón de detalles, nos hace abrir un montón de puertas, desglosa un montón de situaciones
y nada te parece irrelevante, no decís como, che, ¿por qué me estás contando esto? ¿Qué me importa? Todo termina teniendo un cierre, un cauce, un ciclo, un lugar a donde ir, como que todo tiene sentido, nada me pareció ni azaroso ni esto porque sí. Isabel Allende es una autora chilena que tuvo que exiliarse, si no me equivoco, tuvo que ver con todo esto de la dictadura, ella lo cuenta en Paula, y este libro fue publicado a sus 40, lo publicó en el 82. Y es loco porque cumple años dentro de unos días, el 2 de agosto, tiene 82 años, cumple 83. Entonces, como les decía, a los 40 años ella publica esta primera novela y después de ahí no para. Realmente toda la gente que me hizo comentarios en los videos de Isabel Allende me ha dicho que es muy bueno lo que hace, que les gusta mucho, hasta incluso que es una de sus autoras favoritas. Otra gente me ha dicho que es un poquito repetitiva, no lo sé. Voy a verlo, voy a comprobar, ya tengo varios libros de ella. Por ahora sigo manija y con ganas de seguir leyendo, así que abierta a que me sigan recomendando qué libros les parece que son aptos para seguir después de esta aventura en la que me metí con La Casa de los Espíritus, que es lo que debería leer como sí o sí. Ahora sí vamos a ir a la novela capítulo por capítulo. Les voy a contar primero qué es lo que dice la contratapa, porque a mí me llamó la atención. Una de las cosas que más me gustaron de este libro fue que yo no sabía absolutamente nada, fui con cero expectativas y aparte de eso, todo me fue sorprendiendo en el camino. No me esperaba nada, 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 nada. Entonces, por eso les voy a leer la contratapa y después de eso ya arrancan los spoilers para mí, porque ya en el primer capítulo van pasando cosas que decís como, ¿qué onda? ¿Cómo va a seguir a partir de acá? Entonces, en ese caso yo les recomendaría que después de que lean la contratapa, si no quieren saber más nada, confíen en mí, vayan a leerlo y se metan en esta aventura, pero solamente sabiendo eso, porque por lo menos para mí fue una experiencia muy buena vivirla así. Desde principios de siglo hasta la actualidad, este relato sigue la vida de Esteban Trueba, de su mujer, de sus hijos legítimos y naturales, de sus nietos. La saga de una familia y de un mundo, la historia del arrebato, del autoritarismo, los desbordes de la fantasía, la interpretación de lo irreal y lo ilusorio. Todo ello en un espacio donde la violencia, la lucha y la esperanza coinciden, un espacio en el cual puede reconocerse el vivir de los países latinoamericanos. Bueno, yo supe solo esto y me incursioné, me pareció muy bueno porque real, voy a decir una flasheada, pero es como GOT, o sea, van muriendo personajes, van pasando cosas y uno no sabe nunca qué es lo que va a pasar, van apareciendo nuevos, siento como que Isabel tiene un recurso que está muy bueno, que es que nos va tirando como semillitas, te dice como, bueno, tal persona no sabía que después iba a tener que hacer tal cosa, entonces vos no sabés cómo va a pasar eso, pero sabes que en algún momento va a haber algo que va a suceder con eso que ella está mencionando. Tengo varios ejemplos marcados de eso, pero me resulta como un recurso muy bueno para poder ir narrando la historia, que todo el tiempo tengas ganas de saber más. Voy a ir dejándoles acá primero el video de cuál fue mi impresión en el momento en el que terminé de leer el primer capítulo y de ahí ahora arranco a leerles cada subrayado y a que charlemos pasito por pasito cada capítulo. Capaz sea un poco un enredo, pero bueno, espero que sea lo mejor posible. El primer capítulo se llama Rosa la Bella. A empezar, casualmente agarré Paula este año, lo leí y me pareció fantástico y me fue directo al corazón porque bueno, habla de todo el tema de su hija, que cae internada y mi vieja ni llegó a caer internada, fue todo en un segundo, pero me hizo pensar mucho y reflexionar en la muerte, cuestiones. Mi mamá y encima cuando abro el libro estaba una foto mía de mi viejo adentro de ese libro y fue como qué fuerte todo esto. Así que nada, me recomendaron que arranque por acá, por la Casa de los Espíritus. Hay un par de libros que me recomendaron que yo siento que ya debo haber leído. Y esto no sé si lo leí. O sea, como que por ahora no siento que lo haya leído, pero hay algo en el fondo que me dice, che, cuando eras chica vos ya leíste este mundillo. Pero de ser así no me acuerdo nada, así que les voy a contar un poco mis impresiones. Arranqué a leer el libro y el primer capítulo me pareció muy piola, como su forma de escribir es muy llevadera, como que vas ahí surfeando y te cuenta una banda de detalles y un montón de cosas chiquititas que capaz uno diría esto no es interesante, pero la forma en la que lo cuenta y la forma en la que narra las cosas te dan ganas de seguir leyendo a la Isabel y decir como bueno, dale, ¿y qué va a pasar entonces? Lo que me causa más impresión del primer capítulo es cómo la tratan a Rosa. Siento que está muy cosificada, que es una cosa y que esto de que, por el acá en la última parte, dice,
Se queda hasta que el joven desconocido besó a Rosa en los labios, en el cuello, en los senos, entre las piernas, la lavó con una esponja, le puso una camisa bordada y le acomodó el pelo, jadeando. Como que el chabón se tenía que ocupar de ella se había muerto y de que su cuerpo esté listo para enterrarla. Y la manosea toda, la besa, tipo, es como que yo me quedé tipo, esto no está bien. Yo sé que igual que ella lo está relatando no tiene que ver con que esté bien o mal, son cosas que suceden claramente en la vida y simplemente está relatado, no es que estoy juzgando a Isabel por ponerlo en su libro, todo lo contrario, sino como que me impactó y me quedé tipo, qué repugnante. El libro arranca con una dedicatoria que dice a mi madre y las otras extraordinarias mujeres de esta historia, Isabel Allende. Después de eso tiene una cita de Pablo Neruda y me parece muy importante contarles cómo arranca el capítulo 1, dice: Barrabás llegó a la familia por vía marítima, anotó la niña Clara con su delicada caligrafía. Lo primero que subrayé es cataclismo celestial. Ya verán por dónde viene, como que ya me empezó a llamar la atención seguramente toda la magia y fantasía que iba apareciendo. Esas palabras del padre Restrepo permanecieron en la memoria de la familia, con la gravedad de un diagnóstico, y en los años sucesivos tuvieron ocasión de recordarlas a menudo. Acá estaban hablando de Clara y de cómo su posesión demoníaca y todo ese flash que sentían al principio y que el cura les estaba diciendo. Después subrayé. Pero la nana le devolvió la tranquilidad diciendo que hay muchos niños que vuelan como las moscas, que adivinan los sueños y hablan con las ánimas, pero a todos se les pasa cuando pierden la inocencia. Porque Clara desde chica ya está teniendo, vieron cómo está clarividencia, valga la redundancia, entonces toda la familia está ahí como viendo qué onda, qué es lo que va a pasar, y esto es lo que dice la nana que subrayé. Después subrayé, solo un fanático como el padre Restrepo podría creer en endemoniados en pleno siglo XX, el siglo de las luces, de la ciencia y la técnica, en el cual el demonio había quedado definitivamente desprestigiado. Nivea lo interrumpió para decir que no era ese el punto. Lo grave era que si las proezas de su hija trascendían las paredes de la casa y el cura empezaba a indagar, todo el mundo iba a enterarse. Ya vemos acá como la importancia de lo que dicen los demás y su lugar en la sociedad como familia. En este capítulo, por si no recuerdan, empezamos a conocer a las hermanas, a Rosa y a Clara, y empezamos a conocer el vínculo de Rosa con Esteban, que Esteban la ve y la conoce a Rosa a través de una escena que tiene que ver, creo, con la farmacia y la compra de unos caramelos, si no me equivoco, y ahí Esteban se quiere casar con ella y le pide su mano, bueno, intenta, lo logra. Si no me equivoco, todo el capítulo es acerca de eso. Claro, sí, en el capítulo Rosa termina muriendo, para que se den una idea, quienes lo leyeron ya les dije que acá arrancaban los spoilers. Y bueno, Esteban se había ido a trabajar en las minas para poder conseguir plata para casarse con Rosa y ahí se entera todo el flash de que Rosa murió. Hay muchas cosas que me parecieron terribles de este capítulo, pero bueno, les sigo leyendo los subrayados y a medida que avancemos vamos charlando de eso simplemente por el placer de comprobar que también en las mejores familias había buenas razones para avergonzarse. Bueno, después hay un par de como expresiones que me marqué y palabras como elevarse en el pájaro y cucalón. Acá me reí. Dice, para el vuelo llevaba además su brújula, un catalejos y unos extraños mapas de navegación aérea que él mismo había trazado basándose en las teorías de Leonardo da Vinci y en los conocimientos astrales de los incas. Tenía la teoría de que esta condición estaba presente en todos los seres humanos, especialmente en los de su familia, y que si no funcionaba con eficiencia era solo por falta de entrenamiento. Acá creo que habla de el tío y esta capacidad de clarividencia. Claro, como que el tío Marco sostenía que esta virtud la tenía toda la familia y que simplemente había que entrenarla. Entonces, bueno, ahí está la teoría del tío que después les deja esos mágicos cuadernos, ¿no? Bueno, más palabras que marqué: martingalas y vaídos, almizcladas y jibarizado. Todas palabras que, no sé, no conocía, no conozco. Bueno, acá en un momento Clara está hablando del perro porque Clara se queda con Barrabás, que es el perro de su tío, y dice, es mío, papá, si me lo quita, le juro que dejo de respirar y me muero. Me encanta el drama que tiene Clara. Otra palabra que marqué, estropicio. Deben haber palabras que son re obvias y yo simplemente soy medio bruta, pero bueno, es parte de la vida. Acá tenemos todo un buen párrafo que marqué. Ayudaron a Severo a transportar el cuerpo de Rosa a la cocina y lo colocaron con delicadeza sobre el mármol, donde la nana amasaba el pan y picaba las verduras. A pesar de la fortaleza de su carácter, Severo no pudo resistir el momento en que quitaron la camisa de dormir a su hija y apareció su esplendorosa desnudez de sirena.
Salió trastabillando, borracho de dolor, y se desplomó en el salón, llorando como una criatura. También el doctor Cuevas, que había visto nacer a Rosa y la conocía como la palma de su mano, tuvo un sobresalto al verla sin ropa. El joven ayudante, por su parte, comenzó a jadear de impresión y siguió jadeando en los años siguientes, cada vez que recordaba la visión increíble de Rosa durmiendo desnuda sobre el mesón de la cocina, con su largo pelo cayendo como una cascada vegetal hasta el suelo. Una de las características muy importantes y locas de Rosa es que era súper hermosa y que tenía el pelo verde, lo cual me parece súper flashero. Después de eso, Clara tiene la videncia, o sea, logra ver que alguien de su familia iba a morir o iba a ver, sí, si no me equivoco, dijo explícitamente que iba a morir y que iba a ser por un error medio pavo. Y acá lo que sucede es que Rosa toma Rosa se empieza a sentir mal y para que se sienta mejor creo que le dan un licor que le habían regalado al padre que estaba metido en la política y le estaban agradeciendo algo. Entonces, o lo incentivaron a meterse en la política y como decidió que sí, le regalan esta bebida y al parecer la toma Rosa y estaba envenenada. Y bueno, después están averiguando ahí qué es lo que sucede con la bebida, realmente si se la mandaron los políticos o si fue una trampa. La verdad es que es terrible todo lo que pasa con Rosa ahí y siento que ahí Rosa sí está como muy cosificada. Nunca Rosa pareciera una persona, siempre es una cosa, un objeto el cual todo el mundo quiere poseer y mueve y agarra y usa a su gusto y placer y eso me parece bastante horripilante. Creo que igual quiere demostrar algo que sucedía en una época y para qué, como qué uso, para qué servían las mujeres, ¿no? Sentado junto a la tumba de Rosa, hablando con ella, acompañándola en la primera parte de su viaje al más allá. Eso también ya me parece muy zarpado que desde las primeras muertes podemos ver como cuál es la forma de ver la muerte que tiene esta familia y que tiene Isabel, siento yo, que siempre es como más profunda que solo morir. Esteban, claro, que llega corriendo y logra llegar antes de que la entierren a Rosa y bueno, ahí es todo el momento en el que Esteban está sentado junto a Rosa y le reprocha todo, sentado junto a la tumba de Rosa, hablando con ella, acompañándola en la primera parte de su viaje al más allá, cuando es más difícil desprenderse de la tierra y se necesita el amor de los que quedan vivos, para irse al menos con el consuelo de haber sembrado algo en el corazón ajeno. Recordaba su rostro perfecto y maldecía mi suerte. Reproché a Rosa los años que pasé metido en un hoyo de la mina, soñando con ella. No le dije que no había visto más mujeres en todo ese tiempo que unas miserables prostitutas envejecidas y gastadas, que servían a todo el campamento con más buena voluntad que mérito, pero sí le dije que había vivido entre hombres toscos y sin ley, comiendo garbanzos y bebiendo agua verde, lejos de la civilización, pensando en ella noche y día, llevando en el alma su imagen como un estandarte que me daba fuerzas para seguir picoteando la montaña. Aunque se perdiera la beta, enfermo del estómago la mayor parte del año, helado de frío en las noches y alucinando por el calor del día, todo eso con el único fin de casarme con ella. Pero va y se me muere a traición, antes de que pudiera cumplir mis sueños, dejándome una incurable desolación. Le dije que se había burlado de mí, le saqué la cuenta de que nunca habíamos estado completamente solos, que la había podido besar una sola vez. Había tenido que tejer el amor con recuerdos y deseos apremiantes, pero imposibles de satisfacer, con cartas atrasadas y desteñidas que no podían reflejar la pasión de mis sentimientos ni el dolor de su ausencia, porque no tengo facilidad para el género epistolar y mucho menos para escribir sobre mis emociones. Le dije que esos años en la mina eran una irremediable pérdida, que si yo hubiera sabido que iba a durar tan poco en este mundo, habría robado el dinero necesario para casarme con ella y construir un palacio alhajado con tesoros del fondo del mar, corales, perlas, nácar, donde la habría mantenido secuestrada y donde solo yo tuviera acceso. La habría amado ininterrumpiblemente por un tiempo casi infinito, porque estaba seguro de que si hubiera estado conmigo, no habría bebido el veneno destinado a su padre y habría durado 1000 años. Le hablé de las caricias que le tenía reservadas, los regalos con que iba a sorprenderla, la forma como la hubiera enamorado y hecho feliz. Le dije en resumen todas las locuras que nunca le hubiera dicho si pudiera oírme y que nunca le he vuelto a decir a ninguna mujer. Con esto se despide Esteban de Rosa. Y ahí termina el capítulo. Y en este no anoté nada. Simplemente puse un signo de pregunta también en la parte en la que revisan el cuerpo y creo que le están haciendo la autopsia y el chabón como que la manosea, como que el chabón se recalienta con la muerta ahí, tipo esa necrofilia, no sé. Me dio mucha impresión y capaz no me gustó mucho, pero bueno, parte del texto.
Acaba mi impresión del capítulo 2 que se llama Las Tres Marías. Creo que no me esperaba que este libro me cause tantas emociones, tipo me dio rechazo, repugnancia, no empatizo nada, o sea, ya llegamos al capítulo 2 y no empatizo nada con Esteban, me parece un salame total, como que encima de eso anda abusando de pendejitas, como que tiene relaciones sexuales con niñas menores y no está nada bueno, como todo ese tipo de cosas. Bueno, voy a tener que aprender también qué puedo decir y no en YouTube, pero creo que todo lo que estoy diciendo es recontrafactible, no pasa nada, no estoy diciendo nada malo, simplemente relatando. Y me pasa un poco eso, que después no empatizo para nada con Esteban, me parece un salame total y encima de eso como súper retrógrado, pero entiendo que Isabel está haciendo un contraste con eso porque habla de la nieta después como con sus cosas modernas y su bajada de línea más progre, pero bueno, como que no sé qué onda, un poco esperando que eso aparezca. Después Lo primero que subrayo es nunca hay que vender la tierra, es lo único que queda cuando todo lo demás se acaba, que es esa frase que se va repitiendo Esteban para no vender las Tres Marías y empezar a salir adelante. Las Tres Marías es el campo que era de la familia de Esteban y Esteban decide ir y hacerse cargo de él para sacarlo adelante para poder tener dinero y recuperar su vida. Se enfoca 100% en eso y lo saca adelante en pocos años. Esteban no tiene a su padre, su madre está enferma en una cama y su hermana es la que se está ocupando de que su madre siga viva y que tenga todos los remedios que tenga que tener. Es toda una situación que se habla mucho y es como que se da por sentado que su hermana ya no va a tener otra vida, como ya está envejeciendo no va a tener marido, ni se va a casar, ni va a tener otra salida, entonces por ahora solamente se ocupa de cuidar a su madre. Como Esteban se cansa y está muy mal por lo de Rosa y no sabe qué hacer, se va a las Tres Marías y decide ponerla en forma. La hermana de Esteban es Férula y acá justamente él dice esto, esta frase que les leí y ella le responde, no estoy de acuerdo, la tierra es una idea romántica, lo que enriquece a los hombres es el buen ojo para los negocios, dije, alegó Férula, pero tú siempre decías que algún día te ibas a ir a vivir al campo. Y entonces ahí Esteban se va al campo y se empieza a ocupar de las Tres Marías. Toda la casa estaba alfombrada con una capa de yerba, polvo y hojas secas. Bueno, y me reí porque apareció la palabra cochambrosa que la aprendí gracias al libro de Fernanda Melchor de Temporada de Huracanes. Acá empiezan a aparecer personajes del campo, una familia muy importante que es la familia de los García, que tenemos a Pedro I García, Pedro II García y Pedro III García. Llega Esteban y se encuentra con Pedro II García, que es uno de los pocos hombres que estaba ahí en las Tres Marías, y le dice, yo soy el patrón ahora, se acabó la fiesta, vamos a trabajar. Al que no le guste la idea, que se vaya de inmediato. Al que se quede no le faltará de comer, pero tendrá que esforzarse. No quiero flojos ni gente insolente, ¿me oyeron? Y ya como que ahí yo empecé a tener muy poca empatía con Esteban, como que es un personaje que principalmente al principio del libro me cae muy mal y me destruye. Ay, el libro se me está haciendo mierda y eso también me hace muy mal. Pero bueno, Esteban me cae muy mal al principio y no lo puedo evitar, lo anoté muchas veces. Bueno, y ahí ya está avisando que va a aparecer una nieta, porque dice, porque no puedo aceptar que mi nieta venga con el cuento de la lucha de las clases. Y yo ya estaba pensando como, ok, me sirve, en algún momento va a aparecer un personaje que va a generar cierta contraposición con este personaje tan facho que no me hace empatizar para nada. Claro, acá ya puse como que pareciera que va a venirse un contraste de generaciones entre él y la nieta, porque él ya empieza a nombrar a su nieta. Después puse, ok, porque, ¿qué dice acá? Me gustaba la cabalgata en la oscuridad, el frío del amanecer, el largo acecho en la sombra, el silencio, el olor a pólvora y la sangre. Sentir contra el hombro recular el arma con un golpe seco y ver la presa caer pataleando. Eso me tranquilizaba cuando regresaba de una cacería, con 4 conejos miserables en el morral y unas perdices tan perforadas que no servían para cocinarlas. Medio muerto de fatiga, lleno de barro, me sentía aliviado y feliz. Bueno, se ve que no me gustó el tema de la cacería, qué sé yo, me puse rejuzgadora. Tenía la belleza de la primera juventud, aunque él podría ver que se marchitaría muy pronto, como sucede a las mujeres nacidas para parir muchos hijos. Trabajar sin descanso y enterrar a sus muertos. Bueno, acá sucede algo muy importante y es, Esteban García es una persona que se encarga mucho de abusar y de, esa es la palabra que voy a usar, a muchas mujeres. Realmente es algo que hace muy constante, que cree que está bien y que es como los hombres deberían manejarse y cómo se ganan todo lo que quieren básicamente. Entonces es algo muy común que va a pasar en él y que vamos a estar viendo todo el tiempo. Me genera mucho rechazo, pero es una realidad. Y acá aparece un personaje muy importante que es la hermana de, si no me equivoco, Pedro García II. Sí,
acá se empieza a armar como capaz un bolonqui más familiar, y es Pancha García. Pancha García es una de las primeras personas que van a aparecer con las que él va a estar después de Rosa y básicamente va a terminar abusando de ella y ella va a quedar embarazada y es quien va a tener a un hijo. Ah, no, y ella va a quedar embarazada y ella va a tener un nieto al cual le van a poner Esteban en nombre de Esteban, se va a llamar Esteban García. Es muy importante porque ese personaje después va a tener bastante que ver en toda la historia. Entonces, nada, los García son como muy importantes en esta fusión. Y de quien está hablando con esta frase que les leí entonces es de Pancha García. Bueno, básicamente lo otro que subrayé y que no me gustó para nada es el momento en el cual él termina como, bueno, abusando de ella. Antes que ella, su madre, y antes que su madre, su abuela, habían sufrido el mismo destino de perra. Bueno, ahí básicamente nos está hablando de la mujer y el rol de la mujer con esto de tener que terminar y dejándose pasar por encima por los hombres. Y es loco que use justo el término perra porque siento que vieron que yo les digo que se me van como entrelazando los libros y siendo un oráculo. Justo leí un libro que se llama Perra que habla principalmente de el abuso de un padre hacia una madre. Yo creo que este video no sé qué onda con las palabras que estoy usando, pero bueno, la verdad es que prefiero que ustedes sepan de esta historia y la vayan conociendo antes que cuidarme bien con las palabras. Veremos qué pasa. Pero bueno, justo se llama perra y me resulta como muy casual que claramente es un término que se usa para eso y es espantoso. Digo, en la mañana se sentía pleno de energía, más grande y poderoso. Y yo tipo lo subrayé y puse lo odio, o sea, me da bronca que él se siente mejor haciendo sentir como el orto a toda la mujer que se le cruce por el camino. Ni hablar que Pancha García es menor, es terrible, es menor de edad, o sea, hay mucho abuso infantil también. Bueno, acá ni hablar Esteban, aunque no era partidario de que adquirieran otros conocimientos para que no se le llenara la cabeza con ideas inapropiadas a su estado y condición. Acá es porque sucede que empieza a crecer el pueblo gracias a que él está ahí y les da trabajo, entonces también empieza a haber como mini escuelitas y un poquito más de organización en el pueblo. Y él quiere que eso suceda mientras no vaya a ser que se rebelen contra él, ¿no? Las mujeres no tenían esa bonificación, aunque trabajaran con los hombres de igual a igual, porque no se las consideraba jefes de familia, excepto en el caso de las viudas. Acá habla de una plata extra que se les daba a todos menos a las mujeres. Se limitaba a utilizarla como una medida higiénica para aliviar la tensión del día y le brindaba una noche sin sueños. Esto habla de él abusando también. Me parece un horror, como que eso le da tranquilidad y puse lo odio. No pareciera tener más de 13 o 14 años, pero estaba completamente desarrollada. En ese momento se volvió y lo miró, tenía la mirada de una mujer. Bueno, acá también otra cosa que me molesta mucho, de mucho de ese tema me parece terrible. Entonces, en vano, Pedro II García y el viejo cura del hospital de las monjas trataron de sugerirle que no eran las casitas de ladrillo ni los litros de leche los que hacían a un buen patrón o un buen cristiano, sino dar a la gente un sueldo decente en vez de papelitos rosados, un horario de trabajo que no les moliera los riñones y un poco de respeto y dignidad. Trueba no quería oír hablar de esas cosas, según él, olían a comunismo. Ideas bolcheviques, no sé qué significa, pero lo subrayé, me pareció copado. Y después no se dan cuenta de que esta pobre gente no tiene cultura ni educación, no pueden asumir responsabilidades, son niños. No estamos en Europa. Aquí lo que se necesita es un gobierno fuerte, un patrón fuerte. Sería muy lindo que fuéramos todos iguales, pero no lo somos. Bueno, ahí ya vemos toda la mirada de Esteban. Es un humano espantoso. Lo hago por esta gente, como todo ese rol horrible. Los únicos que contaban eran los que llevaban el apellido del padre. Los otros era como si no existieran, porque bueno, acá claramente nace un hijo de Esteban, pero Esteban no se hace cargo del hijo que tiene con Pancha. La clase alta, sin embargo, dueña del poder y de la riqueza, no se dio cuenta del peligro que amenazaba el frágil equilibrio de su posición. Los ricos se divertían bailando el charleston y los nuevos ritmos de jazz, el foxtrot y unas cumbias de negros que eran una maravillosa indecencia. Se renovaron los viajes en barco a Europa, que se habían suspendido durante los 4 años de guerra, y se pusieron de moda otros a Norteamérica. Llegó la novedad del golf que reunía a los mejores de la sociedad para golpear una pelotita con un palo, tal como los 200 años antes hacían los indios en esos mismos lugares. Las damas se ponían collares de perlas falsas hasta las rodillas y sombreros de vacinilla hundidos hasta las cejas. Se habían cortado el pelo como hombres y se pintaban como meretrices. Habían suprimido el corsé y fumaban pierna arriba. Los caballeros andaban deslumbrados por el invento de los coches norteamericanos que llegaban al país por la mañana y se vendían el mismo día por la tarde, a pesar de que costaban una pequeña fortuna y no eran más que un estrépito de humo y tuercas sueltas corriendo a la velocidad suicida por unos caminos que fueron hechos para caballos y otras bestias naturales, pero en ningún caso para máquinas de fantasía.
En las mesas de juego se jugaban las herencias y las riquezas fáciles de la posguerra, destapaban el champán y luego la novedad de la cocaína para los más refinados y viciosos. La locura colectiva parecía no tener fin. Ahí habla de esa época. Y después acá Esteban iba a lupanar. No sé qué significa, pero me parece bárbaro. O sea, es una palabra que me llama la atención y me gusta cómo suena. Tenemos entonces cuál fue mi impresión del capítulo 3, Clara Clarividente. Después arrancó el capítulo 3 y Clara me parece un personaje fantástico, siento que nos va a sorprender, como que ya me veía venir cuando se murió Rosa en el primer capítulo que tal vez Clara iba a ser la persona con la que se case Esteban, teniendo en cuenta que en esa época era re factible casarte con hermanas de la persona capaz con la que estabas comprometida si falleció y todo este fla. Así que nada, como que por ahora Clara me parece un personaje increíble y me da mucha intriga también cómo se va a desarrollar la hermana de Esteban en todo esto. Pero bueno, esas son mis impresiones hasta el capítulo 3. Bueno, una de las cosas, mis pelos, que me di cuenta que no les dije que me llamó mucho la atención y me parece que es como la parte re oscura en la que se metió Isabel Allende, es todo el fla de, ¿qué pasa con el perro? Tipo, ¿qué es lo que pasa con el perro? ¿Cómo puede ser que lo maten así? ¿Y qué onda lo que hace él con el perro? Ese regalo, me parece todo muy turbio y eso me encanta. ¿Se me escapó un gato? No se preocupen, el gato está dentro y la ropa también porque llueve. Se encerró en el mutismo. Esto ya nos dice en la primera frase, ya nos va a contar que Clara va a dejar de hablar por unos 10 años, creo, si no me equivoco. Clara quiere dejar de hablar ya que, gracias a que ella anunció que se iba a morir alguien de su familia, ella siente como culpa por la muerte de Rosa. La nana tenía la idea de que un buen susto podía conseguir que la niña hablara, y se pasó 9 años inventando recursos desesperados para aterrorizar a Clara, con lo cual solo consiguió inmunizarla contra la sorpresa y el espanto. Eso me dio risa. Pero la nana aprovecha cualquier descuido de la madre para persistir en sus intentos de curar la mudez con el mismo remedio con que se quita el hipo. La pequeña Clara leía mucho, su interés por la lectura era indiscriminado y le daban lo mismo los libros mágicos de los baúles encantados de su tío Marcos que los documentos del Partido Liberal que su padre guardaba en su estudio. Llenaba incontables cuadernos con sus anotaciones privadas, donde fueron quedando registrados los acontecimientos de ese tiempo, que gracias a eso no se perdieron borrados por la neblina del olvido, y ahora yo puedo usarlos para rescatar su memoria. Clara pasó la infancia y entró en la juventud dentro de las paredes de su casa, en un menudo de historias asombrosas, de silencios tranquilos, donde el tiempo no se marcaba con relojes ni calendarios, donde los objetos tenían vida propia. Los aparecidos se sentaban en la mesa y hablaban con los humanos. El pasado y el futuro eran parte de la misma cosa y la realidad de presente era un caleidoscopio de espejos desordenados, donde todo podía ocurrir. Es una delicia para mí leer los cuadernos de esa época, donde se describe un mundo mágico que se acabó. Clara habitaba un universo inventado para ella, protegida de las inclemencias de la vida, donde se confundían la verdad prosaica de las cosas materiales con la verdad tumultuosa de los sueños, donde no siempre funcionaban las leyes de la física o la lógica. Y como que ya me venía a esperar que en algún momento iba a pasar esto de que, bueno, Clara aparte dice que ella sabe que se va a casar con Esteban y acá sucede esto de pronto me voy a casar, dijo, ¿con quién? Pregunta Severo, con el novio de Rosa. Y yo puse, ¿what? Y después y entonces se dieron cuenta de que había hablado por primera vez en todos esos años y el prodigio remeció la casa en sus cimientos y provocó el llanto de toda la familia. Se llamaron unos a otros, se desparramó la noticia por la ciudad, consultaron al doctor Cuevas, que no podía creerlo, y en el alboroto de que Clara había hablado, a todos se les olvidó lo que dijo, y no se acordaron hasta 2 meses más tarde, cuando apareció Esteban Trueba, a quien no habían visto desde el entierro de Rosa, a pedir la mano de Clara. Me parece loco que puse como re moderno el hecho de que los padres le dicen que tienen que tener en cuenta los deseos de Clara a la hora de casarse con él. Palabras: pantagruélico, congrios, huevomol de las clarisas, turbamulta. En ese momento un grito de horror sacudió la concurrencia. La gente se apartó abriendo un camino por donde entró Barrabás, más negro y más grande que nunca, con un cuchillo de carnicero metido en el lomo hasta la cacha, desgarrándose como un buey, las largas patas de potrillo temblando, el hocico babeando en un hilo de sangre, los ojos nublados por la agonía, paso a paso, arrastrando una pata detrás de la otra, en un zigzagueante avance de dinosaurio herido. Acá es donde cae el perro en el medio de la fiesta de compromiso con un cuchillo clavado. Terrible. Yo ahí ya empecé a decir como, ¿qué onda Isabel? Es más oscura de lo que yo esperaba. Entonces Esteban le señaló el lugar donde estaba parada. Era la maravillosa sorpresa que había preparado para ella. Clara bajó los ojos y dio un grito pavoroso. Estaba de pie sobre el lomo negro de Barrabás.
que yacía abierto de patas, convertido en alfombra, con la cabeza intacta y dos ojos de vidrio mirándola con la expresión de desamparo propia de la taxidermia. Su marido alcanzó a sostenerla antes de que cayera desmayada en el suelo. Yo te dije que no le iba a gustar, Esteban, dijo Férula, porque bueno, a todo esto se casan, creo que eso ya pasó, y se van a vivir con Esteban y con Férula, porque se muere la madre de Esteban, entonces Férula queda como sola, sin nada que hacer, entonces se va a vivir con ellos a la casa en la que están los tres juntos, que creo que si no me, que es la casa que claro, Esteban construye para toda la familia. Entonces dice, yo te dije que no le iba a gustar Esteban, yo los voy poniendo al día por si no se acuerdan. El cuero curtido de Barrabra fue rápidamente sacado de la habitación y lo tiraron en un rincón del sótano, junto con los libros mágicos de los baúles encantados del tío Marcos y otros tesoros, donde se defendió de las polillas y el abandono con una tenacidad digna de mejor causa, hasta que otras generaciones lo rescataron. Nada, ya me parece como muy loco. Ahí habla de cómo piensa Esteban, cómo piensa Clara, es como, ¿qué carajos? Y cómo piensa Isabel, como las cosas que se le ocurren son increíbles. Ay, la carne está seca, padre, pero el espíritu no, me atormenta el demonio. El sacrificio está registrado en el cielo, hija mía. Y yo pongo que fuerte, porque ahí está hablando Férula con el cura y también como toda esta sensación de ella, como sin poder seguir con su vida, porque su misión era cuidar a su mamá se muere y ¿qué queda ahora? Había engendrado un monstruo y para colmo de sexo femenino. Esto es lo que pasa con Esteban cuando vio por primera vez a su hija Blanca, porque claro, esto, se casan, Clara queda embarazada una mujer, se lo dice Esteban, Esteban le había prometido a su madre que iba a tener un hijo, que iba a seguir su generación, o sea, su legado de familia, y para eso ya saben que es necesario tener un hombre. Eh, entonces, nada, como que cuando la ve a Blanca por primera vez dice esto, tipo, había engendrado un monstruo y para colmo de sexo femenino. Seguimos viendo cómo es Esteban. Vamos a seguir entonces con cuál fue mi impresión del capítulo 4, El tiempo de los espíritus. Bueno, terminé el capítulo 4. La verdad cada vez me gusta más y me voy enganchando más. Sí me resulta como que tiene un montón de detalles y hace un montón que no leía un libro como que te dé tanto contexto y tantos detalles. Ninguno siento que esté de más, como que creo que narra tan bien y tiene una forma tan llevadera de contar la historia que realmente siento que está todo bárbaro. Por ahora me viene gustando muchísimo. Lo odio a Esteban, o sea, me parece como un personaje que no he podido empatizar. Sí, me imaginé cuando hubo ahí como una secuencia entre Clara y Férula, todo este flash medio como lésbico que podía llegar a pasar, que no pasó nada, o sea, estuvieron ahí tiradas en la cama, pero yo siento en el fondo desde siempre que Férula claramente tiene ahí como una situación medio de amor, desde, o sea, cuando habla de todo su amor, la verdad es que me suena más lésbico que otra cosa, capaz, nada, entiendo que pueden haber amistades así de fuertes también, ¿no? Pero qué sé yo, es la sensación que me da. Subrayé bastante con todo el tema de tránsito que se dedica al trabajo sensual. Me resulta extraño y quiero saber ya como cuál va a ser el rol que va a cumplir, porque ya nos tiran como una indirecta de que va a ser importante la historia, así que veremos. Después hay muchas cosas que me resultan re locas porque mi papá ha tenido muchas premoniciones o sensaciones antes de muertes y habla mucho de eso, así que como que me toca ahí en algo bastante personal. Y bueno, me flashea mucho como el accidente de los padres, cómo ella va y busca la cabeza y cómo la agarran, o sea, todo eso y las formas de describirlo, la verdad es que te causa repugnancia y después te causa... Es como full una montaña rusa de emociones y eso me está haciendo sentir muy bien porque siento que es como ver una telenovela, una peli, que la idea es que te vaya haciendo sentir bastantes cosas y eso creo que está bueno. Quiero saber qué pasa con Férula que la echaron, cuál es el flash. Y bueno, nada, eso, Esteban me parece un cuadrado. Y bueno, después me parece bastante loco lo que sucede con la hija de Pedro García. Bueno, en este capítulo es en el que yo empiezo a sospechar que Férula está un poco enamorada de Clara, como que puse ahí, como que para mí hay una cuestión medio lésbica que aparece. Siento que Isabel no se salteó nada, tocó todas las temáticas que podía tocar en el mundo y más. Me puse furioso, alegué que esos eran nombres de comerciantes extranjeros, que nadie se llamaba así en mi familia ni en la suya, que por lo menos uno debía llamarse Esteban como yo y como mi padre, pero Clara explicó que los nombres repetidos crean confusión en los cuadernos de anotar la vida.
y se mantuvo inflexible. Eso me parece buenísimo, porque ahí Clara queda embarazada de los mellizos y él le dice como, no, tiene que tener mínimamente un nombre de mi familia. Y ella como, no, amigo, mis cuadernos. Acá aparece Tránsito, un personaje que va a ser muy importante, que trabajaba en el pueblo. Esteban le presta plata después de también como abusar un poco de la situación como siempre y ella dice que se va a salvar y que en algún momento, bueno, van a intercambiar ahí, que se van a volver a ver seguro, así que él ahí como que la salva y le da algo de dinero. Claro, esto ya pasó hace un tiempo y acá ya es el momento en el cual él va a un lugar donde trabajan trabajadoras sensuales y, por si las formas, mejor decirlo de la mejor forma posible, y ahí se le encuentra a Tránsito trabajando y dice como, wow, pudiste salir adelante y se da cuenta que es gracias a la plata que él le dio, toda la cuestión charlan y ella ahí le dice, lo que yo quiero es una cooperativa de putas, pueden ser putas y maricones para darle más amplitud al negocio, nosotros ponemos todo el capital y el trabajo. ¿Para qué queremos un patrón? Y ella cuenta un poco ahí como su situación. Esta página la marqué, la 111, porque dice, pero esta historia no habría podido escribirse si ella no hubiera intervenido para salvarnos y salvar de paso nuestros recuerdos. Ahí está hablando de Tránsito, porque dice, no habría mencionado este episodio si Tránsito Soto no hubiera jugado un papel tan importante para mí mucho tiempo después, porque como ya dije, no soy hombre de prostitutas, pero esta historia no habría podido escribirse si ella no hubiera intervenido para salvarnos y salvar de paso nuestros recuerdos. Así que nada, es importante saber este personaje que aparece también. Siento que está bueno que todos los personajes son importantes. Los esposos del Valle murieron tal como Clara lo soñó, y tal como en broma Nivea había anunciado a menudo que morirían. Y ahí es donde se mueren los padres de Clara en un accidente de auto, que la madre termina decapitada y se pierde su cabeza en el medio de unos arbustos. Él se arrastró debajo de los espinos y encontró la cabeza de Nivea, que parecía un melón solitario. La tomó del pelo y salió con ella gateando en cuatro patas. Mientras el hombre vomitaba, apoyado en un árbol cercano, Férula y Clara le limpiaron a Nivea la tierra y los guijarros que se habían metido por las orejas, la nariz y la boca, y le acomodaron el pelo, que se había desbaratado un poco, pero no pudieron cerrarle los ojos. La envolvieron en un chal y regresaron al coche. Quería que Clara no pensara más que en él, que no tuviera más vida que la que pudiera compartir con él, que le contara todo, que no poseyera nada que no proveniera de sus manos, que dependiera completamente. Esto es parte de los pensamientos de Esteban y yo sigo diciendo, Esteban, de acuerdo con el principio de aquellos tiempos de que hay que hacerse hombres, las mujeres, en cambio, nacían con su condición incorporada genéticamente y no tenían necesidad de adquirirla con los avatares de la vida. Buscando un poco de compañía y calor, se acostó a su lado, procurando no despertarla y murmurando oraciones silenciosas para que aquello no fuera a degenerar un terremoto. Allí la encontró Esteban Trueba. Entró a la casa tan sigiloso como un bandido, subió al dormitorio de Clara sin encender las luces y apareció como una tromba ante las dos mujeres amodorradas, que lo creían en las Tres Marías. Se abalanzó sobre su hermana con la misma rabia con que lo hubiera hecho si fuera un seductor de su esposa y la sacó de la cama a tirones. La arrastró por el pasillo, la bajó a empujones por la escalera y la introdujo a viva fuerza en la biblioteca, mientras Clara, desde la puerta de su habitación, clamaba sin comprender lo que había ocurrido. A solas con Férula, Esteban descargó su furia de marido insatisfecho y gritó a su hermana lo que nunca debió decirle. Desde Marimacho hasta Meretriz, acusándola de pervertir a su mujer, de desviarla con caricias de solterona, de volverla lunática, distraída, muda y espiritista con artes de lesbiana, de manchar hasta el nombre de los hijos, el honor de la casa y la memoria de su santa madre, que ya estaba harto de tanta maldad y que la echaba de su casa, que se fuera inmediatamente, que no quería volver a verla nunca más y le prohibía que se acercara a su mujer y a sus hijos, que no le faltaría dinero para subsistir con decencia mientras él viviera, tal como se lo había prometido una vez, pero si volviera a verla rondando a su familia la iba a matar, que se lo metiera dentro en la cabeza. Te juro por nuestra madre que te mato. Esto le dice Esteban cuando se las encuentra a Clara y a Férula acostadas en la cama cuando él vuelve de las Tres Marías. Es terrible, así es como Férula se va de la casa. Férula y Clara estaban teniendo un vínculo increíble, una amistad muy profunda y muy zarpada, donde ambas sentían mucha compañía y obviamente Esteban estaba muy celoso de eso. Daban sensaciones igual de esta secuencia medio lésbica, pero la verdad es que no sé qué pasaba y es muy fuerte que se haya desarrollado así. Por eso siento que es re loco, Isabel toca todo. Clara comprendió que era inútil hacerle preguntas. Fue al costurero a buscar su péndulo, que le servía para comunicarse con los fantasmas y que usaba como un instrumento
desconcentración. Extendió un mapa de la ciudad en el suelo y sostuvo el péndulo a medio metro y esperó que las oscilaciones le indicaran la dirección de su cuñada, pero después de intentarlo durante toda la tarde se dio cuenta de que el sistema no resultaría si Férula no tenía un domicilio fijo. Ante la ineficiencia del péndulo para ubicarla, salió a vagar en coche, esperando que su instinto la guiara, pero tampoco esto dio resultado. Consultó la mesa de 3 patas, sin que ningún espíritu vaquiano apareciera para conducirla donde Férula, a través de los vericuetos de la ciudad. La llamó con el pensamiento y no obtuvo respuesta, y tampoco las cartas de tarot la iluminaron. Entonces decidió recurrir a los métodos tradicionales, comenzó a buscarla entre amigos, interrogó a los proveedores y a todos los que tenían tratos con ella, pero nadie la había vuelto a ver. Sus averiguaciones la llevaron por último a donde lo del padre Antonio. No la busqué más, señora, dijo el sacerdote. Ella no quiere verla. Clara comprendió que esa era la causa por la cual no habían funcionado ninguno de sus infalibles sistemas de adivinación. Las hermanas Mora tenían razón, se dijo. No se puede encontrar a quien no quiere ser encontrado. Sostenía que la magia, como la religión y la cocina, eran asunto propiamente femenino. Justicia. ¿Es justo que todos tengan lo mismo? Los flojos lo mismo que los trabajadores, los tontos lo mismo que los inteligentes. Eso no pasa ni con los animales. No es cuestión de ricos y pobres, sino de fuertes y débiles. Estoy de acuerdo en que todos debemos tener las mismas oportunidades, pero esa gente no hace ningún esfuerzo. Es muy fácil estirar la mano y pedir limosna. Yo creo en el esfuerzo y en la recompensa. Gracias a esa filosofía he llegado a tener lo que tengo. Nunca he pedido un favor a nadie y no he cometido ninguna deshonestidad, lo que prueba que cualquiera puede hacerlo. Yo estaba destinado a ser un pobre infeliz, escribiente de notaría. Por eso no aceptaré ideas bolcheviques en mi casa. Vayan a hacer caridad en los conventillos si quieren. Eso está muy bien, es bueno para la formación de las señoritas, pero no me vengan con las mismas estupideces de Pedro III García, que no lo voy a aguantar. Ahí aparece porque Pedro III García, siendo el hijo de Pedro II García, cuando aparece como generación de Blanca, o sea, Blanca y Pedro III García nacen relativamente a la vez. Entonces lo que sucede es que Pedro III García empieza a tener una mirada mucho más empática y de ver que hay un montón de cosas que ellos se merecen que no les están dando, y de tener una mirada que no sea solamente el patrón dando órdenes. Entonces empieza a molestarle a Esteban y Esteban lo tiene recruzado y lo termina echando del pueblo básicamente, y está como full cruz en cuanto a ese, a las tres Marías. Pedro III García no puede saber nada. Entonces ahí ella se está quejando con su mujer y con su hija porque no quiere que tengan esa mirada. El día que Esteban Trueba descubrió que el hijo de su administrador estaba introduciendo literatura subversiva entre sus inquilinos, lo llamó a su despacho y delante de su padre le dio una tunda de azotes con fusta de cuero de culebra. Claro, acá en realidad es uno de los primeros encontronazos de Pedro III García y Esteban, y luego él termina echándolo porque Pedro no va a cambiar. Acá pasa una situación en la que, si no me equivoco, se está muriendo Pancha, que sería la hija de Pedro García, la hermana de Pedro II García, la tía de Pedro III García. Se arma un matete ahí, que hay que armar ahí un coso de em, un árbol genealógico. Ahí entonces termina el capítulo 4. Y esta es mi reacción al capítulo 5, Los amantes. Cada vez me gusta más, debo decir. Me flasha ya cuando aparece el fantasma de Férula. Es como que es una escena y una situación bastante loca y toda esa situación. Pero cuando hay un momento, cuando están ahí ya viendo que Férula se murió, que me parece increíble lo que dicen, porque dice, ¿por qué vivía así si le sobraba el dinero? Gritó Esteban. Porque le faltaba todo lo demás, replicó Clara dulcemente. Como que tiene una forma de ir re intensa. No, no, me encanta cómo escribe Isabel. La verdad es que me asusta un poco el hecho de que me han dicho que el resto de las novelas que tiene capaz son medio similar la trama o no sé cómo es el tema. No quiero juzgar por las cosas que me digan los demás, así que por ahora solo la voy a disfrutar. Está siendo bárbaro esto. Y lo que me flashea también, siento que yo tenía mis... Como que habían ciertas cosas que prejuzgaba de este libro por mi mamá, como que ni idea, nunca supe qué leía mi mamá. Sabía los títulos, pero nunca leí nada, entonces siento que un poco es como conocer una parte de mi mamá, leer esto. Entonces me parece bastante loco.
No sé si lo dije bien en el otro video que quise grabar, pero por si las dudas prefería repetirlo, que lo que me gusta es cómo se van construyendo los personajes, cómo vas conociendo generación por generación, como que no me esperaba que eso suceda. Creía que iba a ser muy suave ir conociendo como a la pareja y ya siento que estoy conociendo a toda la historia de Blanca y Pedro III y siento en un punto que como sé que van a haber nietos porque ya lo dice Esteban en su momento, eh, estoy esperando que aparezcan sus voces, conocerlos, me parece re piola, como de alguna manera podés conocer a la familia entera y siento que lo hace muy bien. Ahora sí, ya les había contado unas frases o un par de cosas que me habían súper interesado el capítulo que venía leyendo de la Casa de los Espíritus, pero ya lo terminé. Terminé el capítulo 5 y tengo varias cosas para decirles porque la verdad es que estoy bastante choqueada. Les había leído ahí esa frase acerca del dinero de cuando muere Férula, que me pareció loco. Y después empiezan a pasar como que un montón de cosas muy flasheras. Que eso es lo que me sorprende, como que no me esperaba que tenga esas cuotas como de terror, fantasía. Bueno, lo del terremoto, aparece el terremoto y cómo cambia Clara, eso me parece fantástico, como ese switch del personaje que tiene que hacerlo forzadamente, pero que a la vez lo elige hacer, no sé, me parece como muy loco eso. Esta parte que dice, despertó al fin de una larga infancia en la que había estado siempre protegida, rodeada de cuidados, de comodidades y sin obligaciones. Como que onda Clara en otro rol, que no sea ese rol solo como bajando ahí línea. Me parece muy bueno el chiste acá de después de tanto intentar asustarme a mí, fue ella la que se murió, fue ella la que se murió de un susto con respecto a cuando fallece la nana. Es fantástico eso, o sea, realmente es fantástico. ¿Qué más me anoté ahí que me gustó mucho? Bueno, sí, hay algo ahí en esa página, en la 153 de esta versión, porque este libro es viejísimo, está impreso en 1995. Bueno, loco me parece la sincronía en la cual aparece la arcilla ahí como uno de los hobbies de Blanca, que bueno, ellos quieren buscarle una utilidad y realmente es como lo que me pasó a mí siempre en mi vida. Yo quería abrir ramas artísticas y en mi casa era como, bueno, busquémosle una utilidad, no puede ser solo un hobby. Eso me hizo acordar mucho y que es loco porque antes de que mi vieja se muera, yo no había conectado nunca con la arcilla y que aparezca acá me parece re flashero. Y arranqué a leer un libro nuevo que me dieron de Odelia, que es Este amor con amor se paga. Y bueno, terminé este capítulo y dije voy a leer uno de los textos de este libro nuevo como para distender y se llamaba Una pieza de arcilla. Y vengo teniendo como muchas sincronías con los libros que siento como que se van generando un hilado, que se van conectando uno con el otro. Y bueno, acá me pareció como re loco que aparezca la arcilla, puse como que, qué loco y todo lo que le hace sentir y, y bueno, y su conexión con eso. Me encanta esto de que los nietos sean siempre los disruptivos, como que lo estoy viendo a Esteban, que no lo banco, que no empatizo, pero toda la generación que sigue va como rompiendo esas capas, cómo se van aflojando ahí todas las generaciones. Así que bueno, estoy muy contenta. Ya arranqué el capítulo 6 que se llama La venganza, solo leí 2 páginas, pero bueno, voy a estar leyéndolo. Seguramente me lleve todo este mes ir leyéndolo porque a la par lo acompaño con otras lecturas porque se pone como súper descriptivo y me cuesta bastante a veces avanzar, pero no porque cueste su forma de escribir, siento que podría estar leyendo solo esto, ¿eh? Pero como que cuando entro en una, literalmente es como entrar en una peli, me está encantando, muy, muy bueno. Esas mujeres son todas depravadas, le advertía, que eligen a las alumnas más bonitas, más inteligentes y buenas de la familia para meterlas al convento, afeitan la cabeza de las novicias, pobrecitas, y las destinan a perder su vida, haciendo tortas para vender y cuidando viejitos ajenos. Blanca tenía todo un flash de que se enfermaba y se sentía mal, porque ahora va el capítulo de los amantes que nos empieza a contar el vínculo de Pedro III García y Blanca, que Blanca hace un montón de escena y mucho show para poder verse con Pedro III García durante la noche. Y usa mucho para eso el recurso de estar enfermo. Clara vivía más atenta del aura y los fluidos que de los kilos y los centímetros. Siéntese y le explico lo que es eso, dijo Clara. No se moleste, mamá, ya va a ser un año que me viene todos los meses, se rió Blanca. Sobre una pila de grano, aspirando el aromático polvillo del granero a la luz dorada y difusa de la mañana, que se colaba entre las tablas,
Se besaron por todos lados, se lamieron, se mordieron, se chuparon, sollozaron y bebieron las lágrimas de los dos. Se juraron eternidad y se pusieron de acuerdo en un código secreto que les serviría para comunicarse durante los meses de separación. Yo acá les estoy contando muy por arriba mis subrayados y mi opinión, pero bueno, la historia de ellos se va construyendo de una forma muy detallada y muy hermosa desde que son chiquitos y me encantó. Férula ha muerto, anunció. Y acá es el momento en el que, bueno, se enteran que Férula murió y la llevan a la casa en donde ella estaba, que era em, con el cura o con esa zona de esa gente de la iglesia. Mientras trabajaba luchando contra el asma, le iba contando a Blanca que ella era una señorita de los mellizos, de la gran casa de la esquina del campo. Y si vieras cómo te echamos de menos, cuñada, la falta que me haces para cuidar a esa familia, ya sabes que yo no sirvo para las tareas de la casa. Los muchachos están insoportables, en cambio Blanca es una niña adorable, y las hortensias que tú plantaste con tu propia mano en las Tres Marías se han puesto maravillosas. Hay algunas azules, porque puse monedas de cobre en la tierra de abono, para que brotaran de ese color. Es un secreto de la naturaleza y cada vez que las coloco en floreros me acuerdo de ti. Pero también me acuerdo de ti cuando no hay hortensias. Me acuerdo siempre, Férula, porque la verdad es que desde que te fuiste de mi lado, nunca más nadie me ha dado tanto amor. Acá Clara nos habla de su amor con Férula. ¿Por qué vivía así si le sobraba dinero? Gritó Esteban. Porque le faltaba todo lo demás, replicó Clara dulcemente. Porque bueno, Esteban le siguió mandando mucha plata a su hermana y su hermana nunca abrió estos paquetes y vivía bastante como en la miseria cuando la encontraron. Despertó al fin de una larga infancia en la que había estado siempre protegida, rodeada de cuidados, de comodidades y sin obligaciones. Acá es donde Clara empieza a tener un cambio muy zarpado en esos meses y se convierte por un rato en otra persona muy distinta a la que era. Como esto de crecer y madurar bastante tarde para Clara, pero bueno. Blanca se sorprendió al ver a su madre, a quien recordaba como un ángel vestido de blanco alegre y distraído, y que en pocos meses se había convertido en una mujer eficiente, con las manos callosas y dos profundas arrugas en las comisuras de la boca. Porque bueno, a todo esto, em, los mellizos se van a un colegio en el cual están de pupilos, que es un colegio que hablan inglés también, y Blanca creo que está en la casa. No recuerdo bien a cuidado de quién. Pasaban el día en una orgía de siestas y chismes. Algunas cosas puede que me las olvide, estoy leyendo ya hace como 15, 10 días este libro. Usted ha cambiado mucho, mamá, observó Blanca. No soy yo, hija, es el mundo que ha cambiado, respondió Clara. Clara lloró largamente a esa mujer que había dedicado su existencia a hacer más cómoda la de otros y que murió sola. Después de tanto intentar, Después de tanto intentar asustarme a mí, fue ella la que murió de un susto, observó Clara. Claro, porque acá en realidad es cuando muere Nana, que si no me equivoco es quien estaba entonces cuidando a Blanca y Blanca vuelve a la casa cuando ella fallece y me parece muy gracioso ese flash de que se haya muerto de un susto y nada, es muy gracioso el chiste. Acá digo mamá te amo porque como ya les conté en el resumen aparece la arcilla. Así fue como un día Blanca, que andaba lamentándose en una terrible jaqueca, la llamó y sin preámbulos le colocó una borla de barro en la falda. Pasó la tarde enseñándole a moldear la arcilla para hacer cacharros de cocina, sin que la muchacha se acordara de sus dolencias. El viejo no sabía que le estaba dando a Blanca lo que más tarde sería su único medio de vida y su consuelo en las horas más tristes. Le enseñó a mover el torno con el pie mientras hacía volar las manos sobre el barro blando, para fabricar vasillas y cántaros, pero muy pronto Blanca descubrió que lo utilitario la aburría y que era mucho más entretenido hacer figuras de animales y de personas. Con el tiempo se dedicó a fabricar un mundo en miniatura de bestias domésticas y personajes dedicados a todos los oficios, carpinteros, lavanderas, cocineras, todos con sus pequeñas herramientas y muebles. Me da risa porque yo he hecho una camada de unas cositas así, se llaman pipus. Les voy a dejar acá un videito para que lo vean. Yo amo la arcilla y me encanta que haya aparecido. Y ahí el padre le dice que eso no sirve para nada y Clara le ofrece buscar utilidad. Me da risa porque siento que es lo mismo que me podría haber pasado a mí con mis papás. Entonces acá les muestro cuál es mi reacción del capítulo 6, La venganza. Hola, es muy temprano, pero les voy a contar que terminé el capítulo 6 y les voy a contar qué pienso y qué siento. O sea, ya decidí que les voy a leer algunas frases, o sea, este video lo voy a tener que editar y va a ser un loco, pero no importa. Les voy a contar qué me pareció el 6 porque, ¿qué carajos? Todo el tema del abuso y la violación de Esteban hacia Clara, cómo él se justifica que porque está viejo no lo puede hacer, me parece terrible. O sea, cómo se habla justamente del abuso y todo lo que torna a eso. O sea, ya les conté como en el capítulo 1 me dio impresión lo que pasaba con el cuerpo y todo lo que sucedía ahí. Bueno, acá también, o sea, Esteban es el rancio, el típico machito abusador asqueroso, lo odio. Después,
El conde y su propuesta de casamiento y ese rechazo, bueno, qué flashero que aparezca el nieto de Pancha García y Esteban. ¿Por qué el nieto se llama Esteban? Es una especie de venganza del padre que le pone, o sea, el nombre de su propio padre a su hijo y entonces aparece este personaje que termina supuestamente ayudando a Esteban a encontrar a Pedro García III, pero después Pedro se escapa, o sea, no sé, me da mucha intriga saber qué es lo que va a pasar ahí con su nieto Esteban García. Muy flashero eso, cómo se entrelazan estos múltiples personajes desde los que aparecían en su momento, ahora, por eso es como que siento que todos tienen como un plot twist, hay un remate repiola. Me encanta cómo aparece la astrología y el tarot a través de Clara. Ella es una vidente, una bruja loca que quiero ser amiga de Clara. O sea, por favor, Clara, ¿dónde estás? Bueno, cuando Esteban golpea a Blanca por culpa del conde que la encuentra con Pedro García III, me parece terrible. O sea, el conde es un sorete, porque ¿por qué irías? Si te caía bien Blanca, ¿por qué mierda irías ahí a... Bueno, igual yo sé, te querés casar con ella, entonces querés que su padre sepa y no la deje casarse con este chabón y todo ese fla, pero eso es un forro. Después de eso, bueno, nada, que Clara decide no hablarle nunca más a través de escena a Esteban. O sea, yo confío en que Clara no le va a volver a dirigir la palabra a este señor hasta que se muera, me parece muy loco. Y bueno, y ahí que se van. Y bueno, de nuevo que me pareció flashero el hecho de la ayuda de su nieto. Estoy muy flasheada. Ahora arranco con los hermanos, que calculo que va a hablar de los hermanos de Blanca, pero ¿qué estoy leyendo? Dedujo naturalmente que si no teníamos nada que decirnos, tampoco podíamos compartir la cama. En vista de su comentario, volví a intentar las violaciones, nada más que para molestarla. Esto me parece terrible de Esteban. Es Esteban siendo un abusador como siempre. Blanca trató de sacarlo de su error, explicándole que ella no tenía nada de indio y que su obra tampoco. Y yo ahí puse Chan porque es como, ay, todo su clasismo. Bueno, acá el conde le pide matrimonio a Blanca y yo puse, no, no lo puedo creer, me parece terrible. Acá empezamos a conocer un poco más a los hermanos, cuál es cuál, y un poquito de sus personalidades. Y después acá subrayé, Blanca tuvo que sacrificar un par de encuentros en el río para que los dos jóvenes se reunieran. Hablaban de justicia, de igualdad, de movimiento campesino, de socialismo, mientras Blanca los escuchaba con impaciencia, deseando que acabaran pronto para quedarse sola con su amante. Esa amistad unió a los dos muchachos hasta la muerte sin que Esteban Trueba lo sospechara. Bueno, acá es Jaime con Esteban teniendo su vínculo. Murió sentado en su silla de mimbre al atardecer, puse en mi sueño. Acá vuelve a aparecer, empieza a aparecer en realidad Esteban García como un personaje que empieza a meterse ahí en la situación, ¿no? Su tiempo se medía por estaciones, sus pensamientos por generaciones, eran lentos y prudentes. Era la primera vez que veían un hombre interesado en la cocina, pero supusieron que eran costumbres europeas y no se atrevieron a hacerle bromas para no pasar por ignorantes. Esto con el conde. Clara era de opinión de que tanto misterio era peligroso y trató de desentrañarlo con las cartas de tarot. Pero John no permitiría que le echaran la suerte ni que estructuraran la línea de su mano. Tampoco se sabía su signo zodiacal. Esteban estaba seguro de que no había nada que temer de Jean, puesto que las intenciones eran nobles, pero había que cuidarse de las malas lenguas que podían destrozar la honra de su hija, y que ni siquiera en francés, el idioma de las artes, había nada que pudiera compararse. Esto con respecto al poeta, que es un personaje re loco que aparece ahí, que me parece como una historia muy copada. Si alguien sabe bien a quién hace referencia, me encantaría saberlo. Bueno, pasó. Lo tuve que separar. Lo voy a pegar después bien, pero la verdad es que sentí que iba a ser peor y que lo voy a hacer más mierda si no. Así que vamos a intentar con mucho cuidado leerles así. En la actitud de los amantes reconoció el abandono propio de quienes se conocen de mucho tiempo. Aquello no tenía el aspecto de una aventura erótica de verano, como había supuesto, sino más bien un matrimonio de la carne y el espíritu. Acá es cuando el conde se los encuentra a Blanca y a Pedro III García. Es terrible esa parte. Y aparte él es un sorete que va y le cuenta al padre y ahí hay toda una situación de violencia muy fuerte que va a separar bastante y hacer un antes y un después bastante zarpado, siento yo, en la familia. Al verla, Esteban dirigió toda su furia contra ella. La culpó de haber criado a Blanca sin moral, sin religión, sin principios, como una atea libertina, peor aún sin sentido de clase, porque se podía entender que lo hiciera con alguien bien nacido, pero no con un patán, un gasnapiro, un cerebro caliente, ocioso, bueno para nada. Y ahí es cuando le saca todos los dientes a Blanca, que es terrible. Pero Tercero García no ha hecho nada que no hayas hecho tú, dijo Clara cuando pudo interrumpirlo. Tú también te has acostado con las mujeres solteras no solo de tu clase. La diferencia es que él lo ha hecho por amor y Blanca también.
Clara no volvió a hablar con su marido nunca más en su vida. Dejó de usar su apellido de casada y se quitó del dedo la fina alianza de oro que él había colocado más de 20 años atrás, aquella noche memorable en el que Barrabás murió asesinado por un cuchillo carnicero. 2 días después, Clara y Blanca abandonaron las Tres Marías y regresaron a la capital. Esteban quedó humillado y furioso con la sensación de que algo se había roto para siempre en su vida. Ese mocoso de porquería me quitó lo que más amaba en el mundo. Obvio que le va a echar la culpa a Pedro III García. Él no hizo nada, la verdad. Me encanta cómo los sueños tienen mucho protagonismo y son muy importantes en esta novela. Bueno, después va a ir Esteban, gracias a Esteban García, va a encontrar a Pedro III García y va a querer matarlo y dice, agradecido de que Pedro III escapara porque estaba seguro que se hubiera caído al suelo, yo le habría seguido dando con el hacha hasta matarlo, destrozarlo, picarlo en pedacitos, con la misma decisión con que se había dispuesto a meterle un tiro en la cabeza. No hay recompensa para los traidores que delatan. Ah, y prohibido que cuentes lo que pasó. ¿Me has entendido? Esto le dice Esteban García, que le dijo dónde estaba Pedro III García, y el chabón le dijo, sí, obvio que te voy a dar una recompensa, y como buen sorete no lo hizo. Acá les muestro entonces mi reacción de haber leído Los Hermanos, el capítulo. Bueno, mis impresiones del capítulo 7, el capítulo de los hermanos. Que Clara quiera hablar con los extraterrestres me parece fantástico. Tipo, a Clara la amo, quiero ser amiga de Clara, ya se los dije. Bueno, el embarazo de Blanca y el casamiento con el conde como que me dejaron un poco del orto. Yo sé que va a pasar algo con eso, pero bueno, me da bronca que eso haya pasado finalmente, como que era obvio, pero bueno. Que Clara no vaya, pero vaya, y toda la situación, Blanca llorando en el casamiento, es terrible todo eso. Me encanta todo lo que pasa con Clara y la telepatía, como todo el tiempo ella quiere que la telepatía sea parte de lo cotidiano y de hablarse con su familia a través de eso. Me parece muy flashero, tengo más cosas para decir sobre eso que seguramente cuando haga el video largo que una esto les voy a contar, les voy a recomendar una canción acerca de la telepatía que me encanta y... em, como que me sorprendió toda la aparición del aborto, como que no me lo esperaba y a la vez siento que toca tantos temas Isabel Allende en este libro que no me sorprende. Me gusta la forma en la que lo aborda. Hay una parte igual en la que lo menciona como un pecado Clara, pero bueno, quiero creer que tiene que ver también con la mirada de Clara de la vida. Como que no siento que tenga... No sé, siento que está bien abordado. No, me pareció que estuvo piola. Y después estoy muy impactada con la situación Amanda y los hermanos. Como que es obvio que se va a picar ahí. Y lo otro que quería decir, que me parece muy bueno, es este recurso que usa Isabel todo el tiempo para ir al pasado, al futuro y volver al presente. Como que todo el tiempo te tira esas de guarda, que va a pasar tal cosa en el futuro, vos todavía no lo sabés, pero ya te tira ahí como un pequeño hilito y después nos terminamos enterando más. Les voy a dar un ejemplo que lo marqué. Que todo este flash de Amanda, dice Amanda lo estrechó contra su pecho frenéticamente y en una inspiración del momento le dijo, daría la vida por ti, Miguelito. No sabía que algún día tendría que hacerlo. Como estas cosas de que ya te está diciendo que Amanda claramente va a dar la vida por Miguelito, pero sin contarte cómo, o ya estás esperando que en algún momento suceda. Así que nada, me parece muy bueno. En esa época empezaron sus primeros intentos serios para comunicarse con extraterrestres. Clara queriendo comunicarse con extraterrestres es bárbaro, somos todos. Me marqué la página 193 y dice, Clara desde el principio se opuso a la idea de casar a Blanca contra su voluntad. Decidió no asistir a la fiesta. Se quedó en el costurero elaborando tristes predicciones para los novios, que se cumplieron al pie de la letra, como todos pudieron comprobar más tarde hasta que su marido fue a suplicarle que se cambiara de ropa y apareciera en el jardín, aunque fuera por 10 minutos, para callar las murmuraciones de los invitados. Bueno, acá se casan Blanca y el conde, Blanca no se quiere casar, Clara no quiere que Blanca se case, es terrible, y el conde feliz de la vida mintiendo, diciendo, no, mi mujer solamente está como muy enamorada y lo mismo mi suegra, tranqui, estamos todos God. Bueno, acá marqué algunas cosas porque me mareaba un poco con cómo era Jaime y cómo era Nicolás para ver quién era quién, pero me quedó después muy claro gracias a cierta repetición. Eso fue suficiente para tranquilizar a Blanca por completo. Se secó las lágrimas, enderezó la cabeza y no volvió a llorar hasta que el día en el que murió su madre, 7 años más tarde, a pesar de que no le faltaron dolores, soledades y otras razones. Primero acá ya Isabel nos va a contar que en 7 años muere Clara, lo cual a mí me empezó a parecer terrible, y nos dice que Clara sabe que Pedro III García está vivo, entonces eso le da tranquilidad a Blanca, y por eso esto que ella nos comenta.
Intento establecer con Blanca un sistema de comunicación directa que le permite obviar los atrasos del correo, pero la telepatía no siempre funcionaba y no había seguridad de buena recepción del mensaje. Me encanta cómo aparece la telepatía, el uso que le quiere dar Clara, lo intensa que es con eso. Me parece fantástico. Para esto les quiero recomendar una canción muy zarpada, muy copada y muy pegadiza de los Odesky, del Gordo Larvo y de Jan Odesky, que hicieron un temazo que se llama Telepatía. Les voy a dejar acá el screenshot, vayan a buscarla a Spotify, realmente es una canción increíble, pegadiza, que no se van a sacar más de la cabeza. Blanca no era proclive a los experimentos psíquicos, y a pesar de haber estado siempre muy cerca de su madre, jamás demostró ni la menor curiosidad por los fenómenos de la mente. Era una mujer práctica, terrenal y desconfiada, y su naturaleza moderna y pragmática era un grave obstáculo para la telepatía. Jaime tomó sus estudios de medicina como una vocación religiosa. Le parecía que cualquier diversión que lo apartara de sus libros o le quitara su tiempo era una traición a la humanidad que había jurado servir. No había que esperar una recompensa en el cielo, sino pelear por los derechos en la tierra. No se amaba a sí mismo y por eso pensaba que no merecía el amor de los demás. Bueno, ahí empieza a aparecer toda la historia de Jaime y Nicolás y lo que sucede con Amanda, eh, con ese amorío ahí entre ellos tres, ¿no? Me casé para tener hijos legítimos que lleven mi apellido y no bastardos que lleven el de la madre. Les petó lívido de furia. Ahí es cuando Jaime se quiere cambiar su apellido, ya que le trae más problemas que beneficios, porque Esteban está full metido en la política, es un senador. Eso es algo importante, empieza a virar a ser senador. Nicolás intenta elevar un globo y, no sé, quiere salir volando y toda una situación que pasa ahí que es muy graciosa, y Clara dice que tiene una corazonada y que no se va a elevar y me dio risa. Y entonces Nicolás ideó una fábrica de emparedados. Me encanta cómo Nicolás, pobre, va virando, no sabe dónde caer. Amanda embarazada, toda la situación. Me copa que toque la temática del aborto, me parece súper interesante. Es inútil, Nicolás, ¿no ves que yo tengo el alma muy vieja y tú todavía eres un niño? Siempre serás un niño, le dijo Amanda a Nicolás. Chan. Este video se me hizo mucho más largo de lo que esperaba. Nicolás le quitó la ropa y lo ató a la mesa, consciente de que eso era peor que una violación. Acá toda la situación en la cual Amanda aborta, ¿no? De maldecir a su hermano con el pensamiento, porque si ese hijo fuera suyo y no de Nicolás, habría nacido sano y completo, en vez de irse en pedazos por el desagüe de ese miserable consultorio, y él lo habría cunado y protegido, en vez de extraerlo de su nido a cucharadas. Idiota, rugió Jaime, anda al baño y después que vomites la culpa, aguarda en la sala de espera, que todavía tenemos para largo. ¿Crees que podré tener hijos? Preguntó ella por último. Supongo que sí, respondió él, pero búscales un padre responsable. Tenía la ternura torpe de quien nunca había sido amado y debe improvisar. Si es pecado, prefiero que no me lo cuenten, dice Clara cuando la llevan a Amanda para que la cuide. Así fue como Amanda pasó a formar parte de la familia durante un tiempo y como Miguelito, por una circunstancia especial, estuvo presente, escondido en el armario, el día que nació Alba en la casa de los Trueba, y nunca más olvidó el grandioso y terrible espectáculo de la criatura apareciendo al mundo, envuelta en sus mucosidades ensangrentadas, entre los gritos de su madre y el alboroto de mujeres que se afanaban a su alrededor. Esto es re loco, o sea, viste nacer a la persona que vas a amar. ¿What? Acá tenemos mi reacción al capítulo 8, El Conde. Bueno, capítulo 8, El Conde. No anoté muchas cosas. Primero me resultó loco que sea el capítulo más corto de todo el libro por ahora de lo que voy leyendo. Polémico, como que hay cosas que escribe Isabel que digo como, ¿por qué? A ver, seguramente les explaye mejor cuando les lea lo subrayado. Siento que era bastante obvio, como que había algo, no sé, yo creía como que el conde capaz era gay o había algo por ahí. Pero bueno, simplemente andaba ahí en una extraña, bueno, los pelos, perdón, estoy todavía en modo recién despierta. Y nada, eso, siento como que no me quedó mucho, simplemente conocí al conde y entendí por qué Blanca se va. Segura de que sería mucho más fácil manejar a un marido como el conde, que usaba calzado de cabritilla, se ponía barniz en las uñas y estaba dispuesto a casarse con una mujer preñada por otro, que oponerse a un padre como Esteban Trueba. Acá hay toda una cuestión con la gordofobia que es terrible, con un par de cosas que tiene Isabel que me dan como, nada, no me gusta, tipo gorda monumento, bamboleando su inmensidad de grasa, me parece mucho. Ya empiezo a tener yo la sensación de que hay algo raro con el conde o que es trolo o algo sucede, es bastante obvio. Blanca se llevaba bien con su esposo. Las únicas oportunidades en que discutían era cuando ella intentaba averiguar sobre las finanzas familiares. No podía explicarse que John se diera el lujo de comprar porcelana y pasear en ese vehículo atigrado si no le alcanzaba el dinero para pagar la cuenta del chino, el almacén ni los sueldos de los numerosos sirvientes. John se negaba
a hablar del asunto, con pretexto de que esas eran responsabilidades propiamente masculinas y que ella no tenía necesidad de llenar su cabecilla de gorrión con problemas que no estaba en capacidad de comprender. Lo odio. Bueno, no sé si se dice bien así el nombre del conde, pero bueno, sépanme disculpar, lo digo como puede y me sale. Bueno, ahí dice que ella abandona su taller y yo puse un corazón partido, no teniendo documentos que los acreditaran como seres humanos, eran silenciosos, toscos e impenetrables. Ahí habla como de toda la gente que trae el conde a trabajar para ellos, ¿no? Solo la preocupaba del asunto de las momias. Estaba familiarizada con los muertos porque había pasado toda su vida en estrecho contacto con ellos a través de la mesa de tres patas, donde su madre los invocaba. El indio se fue con el trote lento de los de su raza. Yo puse polémico porque no sé si está bien dicho, pero bueno, como que me gusta ver esas cosas también con perspectiva de esta era, ¿no? La oculta naturaleza de su marido y ahí termina el capítulo. Esta es mi sensación cuando terminé de leer el capítulo 9. Estuve llorando, así que si pensaba juzgar mi cara, no sé, yo que vos lo pensaría dos veces. Terminé el capítulo 9, la niña Alba, que bueno, todo cerca del nacimiento de Alba, que hay un par de datos curiosos que me parecen muy divertidos, como esto de que sea de Leo y todas las características. Como que se nota que Isabel Allende algo de astro sabe, porque si no, no siento que mencionara esas cosas por casualidad. Y bueno, cómo se va sentando cada vez más la brujería de Clara, y el capítulo termina con ella muriendo, lo cual nada, yo sabía que se iba a morir relativamente pronto, porque ya Esteban como que te lo va avisando, pero a la vez como que no me lo esperaba, no sé. Igual me parece que se murió de una forma muy piola, y hay algo que me parece muy hermoso, que es todo el final cuando ella está con Alba, que tienen toda esta conversación en el cual Clara le dice como en el momento que es igual al momento de venir en el mundo, al morir tenemos miedo de lo desconocido, pero el miedo es algo interior que no tiene nada que ver con la realidad. Morir es como nacer, solo un cambio. Y después le dice, en su caso, la muerte no sería una separación, sino una forma de estar más unida. O sea, no le dice eso, sino que lo dice Isabel. Y me parece como muy zarpado. O sea, resoné mucho, y justamente con todo este flash de que esto me hace pensar en mi mamá, pienso como en que al menos hay algo místico que te pasa ahí cuando se muere alguien, que a veces posta tenés esa capacidad de sentirlos más cerca, y me parece que es cuestión de eso, activar esta cuestión mágica y brujeril y loca que está planteando acá Isabel Allende. Después hay un par de cosas que no me gustan, como cuando está hablando todo el tema de este flash de los mongólicos, que siento que es una palabra que no se debería ni usar, pero a la vez entiendo que el libro está escrito hace un montón, como que ya le empecé a ver un par de cosas muy retro, y después también como toda la escena de Esteban García con Alba, como que full abuso infantil. Siento como que hablaban de esas cosas con mucha liviandad, y que está bien, porque siento que es necesario que se diga y se hable, porque son cosas que es necesario de mencionar, pero bueno, no sé, hay algo que me hace un poco de ruido o me causa algo de impresión, y después siento como que Isabel quiso abarcar todos los temas, vieron que no le quede nada fuera, tocó todas las disidencias, lo distinto, lo común, como que todos los puntos. Su abuela Clara buscó en su espalda y encontró una mancha en forma de estrella que caracteriza a los seres que nacen capacitados para encontrar la felicidad. Su signo era Leo. Me encanta porque se nota que Isabel sabe algo de lo que está hablando, astrología, tarot y todo eso, no es azaroso, algo bastante, y me parece muy copado, porque siento que es bastante disruptivo para la época. Eso habría sido fatal para su carta astrológica, y de dos sonoras bofetadas la inició en el sufrimiento de la vida. Jaime opinaba que la gente no lee lo que no le interesa, y si le interesa es que ya tiene la madurez para hacerlo. Tenía la misma teoría para el baño y la comida. Me encanta lo que empieza a pasar con Alba, como todos la cuidan y la protegen y es como el bebito de la familia. Bueno, hay toda una situación acá que ella nombra como niños mongólicos, lo voy a decir una sola vez, que no me gusta, que no me parece muy piola, que es lo que pasa con ella y la gente a la que le enseña cerámica. Esa es una de las cosas polémicas que me hizo ruido e hizo que capaz dijera, bueno, esto se nota que está escrito en otra época y en otro momento, mucho, mucho demasiado. Después marqué una frase que me dio risa que dice, se había puesto vegetariano, como si fuera ropa. Había decidido hacía mucho tiempo que no necesitaba un padre, y mucho menos un padrastro, pero que si llegaba a faltar su madre iba a hundir la cabeza en un balde con agua hasta morirse ahogada, tal como hacía la cocinera con los gatitos que paría la gata cada 4 meses. Y lo leí y pensé mucho en mí, así que reci, hermana, coincido. Lástima que no lo hice. Perdón, yo y mis chistes. Fue la primera vez que Alba vio eso en su vida, porque a su alrededor no había gente enamorada. No se fue con Pedro III simplemente porque no le alcanzaba el amor. Bueno, no quiero hacer mucho hincapié en lo que pasa ahí con todo esto de
los niños y hablar de que agradecer que Alba era normal. Hay cosas ahí que no me gustan, pero bueno. Dice, en casi todas las familias hay un tonto o un loco, hijita, aseguró Clara mientras se afanaba en su tejido, porque en todos esos años no había aprendido a tejer sin mirar. A veces no se ven porque los esconden, como si fueran una vergüenza. Los encierran en los cuartos más apartados para que no los vean las visitas. Pero en realidad no hay que avergonzarse, ellos también son obra de Dios. Pero en nuestra familia no hay ninguno, abuela, replicó Alba. No, aquí la locura se repartió entre todos y no sobró nada para tener nuestro propio loco de remate. Lo único que quita el asma es el abrazo prolongado de un ser querido. Dudoso, pero hermoso. Alba sabía que su abuela era el alma de la gran casa de la esquina. Los demás lo supieron más tarde, cuando Clara murió y la casa perdió las flores, los amigos transeúntes y los espíritus juguetones, y entró de lleno en la época del estropicio. Deseó hacerlo, quiso sentirla revolcándose y pataleando en sus rodillas, agitándose en busca de aire. Deseó oírla gemir y morir en sus brazos, deseó desnudarla y se sintió violentamente excitado. Con la otra mano incrustó debajo del vestido almidonado, recorrió las piernas infantiles, encontró el encaje de las enaguas de batista y las bombachas de lana con elástico. Jadeaba, en un rincón de su cerebro le quedaba suficiente cordura para darse cuenta de que estaba parado al borde de un abismo. La niña había dejado de hablar y estaba quieta, mirándolo con sus grandes ojos negros. Esteban García tomó la mano de la criatura y la apoyó sobre su sexo endurecido. Acá es terrible lo que pasa con Esteban García y Alba, un abuso desde siempre, es muy fuerte. Clara murió el mismo día que Alba cumplió 7 años. Parecía irse desprendiendo del mundo cada vez más ligera, más transparente, más alada. Había comenzado a despedirse también de la luz para entrar lentamente en las sombras. Creo que ha decidido morirse y la ciencia no tiene remedio alguno contra ese mal. Igual que en el momento de venir al mundo, al morir tenemos miedo de lo desconocido, pero el miedo es algo interior que no tiene nada que ver con la realidad. Morir es como nacer, solo un cambio, había dicho Clara. En su caso, la muerte no sería una separación, sino una forma de estar más unidas. Es hermoso este capítulo, directo al Cora. Acá tenemos la reacción que tengo ante el capítulo 10. Terminé el capítulo 10. Siento que fue más suave, un capítulo también dentro de todo corto, como que yo venía viendo al menos en mi libro que los capítulos venían siendo de 30 páginas, esta fue de 20. Me pareció interesante, siento que bueno, pasa mucho el tema de cómo Esteban está viviendo la muerte de Clara y cómo le recuerda también todo el tema de lo de Rosa. Bueno, el tema de los mausoleos para las hermanas, el hecho de sacar el cuerpo, esa escena en la cual el cuerpo está todo impecable y después se hace ceniza me parece fantástica. Bueno, Alba creciendo, Pedro III ahí volviendo a aparecer como un personaje un poquito más corriente y como teniendo ahí sus lugares. De hecho hay un par de frases que subrayé que están muy buenas en este capítulo, pero como que siento que ya se va sintiendo una sensación de conclusión a pesar de que él nos está diciendo que le faltaba vivir 20 años. Me da mucha intriga saber cómo sigue, así que le voy a entrar al capítulo 11. Aprovechen de enterrar también la cabeza de mi suegra que anda perdida en el sótano desde hace algún tiempo. Quería morir lo antes posible, porque la vida sin mi mujer no tenía sentido para mí. No sabía que todavía tenía mucho que hacer en este mundo. Afortunadamente Clara ha regresado o tal vez nunca se fue del todo. Tal vez pienso que la vejez me ha trastornado el cerebro y que no se puede pasar por alto el hecho de que la enterré hace 20 años. Sospecho que ando viendo visiones, como un anciano lunático, pero esas dudas se disipan cuando la veo pasar por mi lado y oigo su risa en la terraza. Sé que me acompaña, que me ha perdonado todas mis violencias del pasado y que está más cerca de mí o de lo que nunca estuvo antes. Sigue viva y está conmigo, Clara, clarísima. Ella no creía que el mundo fuera un valle de lágrimas, sino por el contrario, una humorada de Dios, y por lo mismo era una estupidez tomarla en serio, si él mismo no lo hacía. Todos en esa familia sintieron que sin Clara se perdía la razón de estar juntos. No tenían casi nada que decirse. Trueba se dio cuenta de que lo único que lo retenía en su hogar era la presencia de su nieta. Porque comprendió que no bastaba una buena conjunción de planetas en su carta astral para que Alba saliera adelante en la vida. Después anotaba también las cosas que le parecían importantes, tal como lo hacía su abuela Clara. Me encanta esto del legado que aparece, ¿no? Vuelve ahí Rosa en un flash, más el pelo de Alba. Hijo, vamos a abrir esto, quiero ver a Rosa, claro, porque acá es donde sucede todo lo del mausoleo que quiere hacer Esteban y abre ahí el cuerpo de Rosa, es muy loco lo que pasa ahí. La novia inmutable se deshizo como un encantamiento, se desintegró en un polvillo tenue y gris,
Cuando levanté la cabeza y abrí los ojos, con el beso frío aún en los labios, ya no estaba Rosa la bella. En su lugar había una calavera con las cuencas vacías, unas tiras de piel color marfil adheridas a los pómulos y unos mechones de crin mohoso en la nuca. Pérula tenía razón, pensé. Me he quedado solo y se me está achicando el cuerpo y el alma. Solo me falta morir como un perro. El senador Trueba pasó a ser una especie de loco reaccionario y oligarca muy pintoresco. Sus noticias eran una serie inafortunada de casualidades. Se helaron las fresas, las gallinas se contagiaron de moquillo, se apestó la uva. Así el campo, que había sido la fuente de su riqueza, llegó a ser una carga y a menudo el senador Trueba tuvo que sacar dinero de otros negocios para apuntalar esa tierra insaciable que parecía tener ganas de volver a los tiempos del abandono, antes que él la rescatara de su miseria. Y acá siento que está muy peor a ver cómo vemos la ciclicidad de la vida, todo el tiempo. Uno diría que quieren vivir como los patrones. Pedro III veía crecer a Alba y procuró estar cerca de ella, pero no llegó a considerarla realmente su hija, porque en ese punto Blanca fue inflexible. Decía que Alba había tenido que soportar muchos sobresaltos y que era un milagro que fuera una criatura relativamente normal, de modo que no había necesidad de agregarle otro motivo de confusión respecto a su origen. Era mejor que siguiera creyendo la versión oficial, y por otra parte no quería correr el riesgo de que hablara del asunto con su abuelo, provocando una catástrofe. De todos modos, el espíritu libre y contestatario de la niña agrandaba a Pedro III. Si no es hija mía, merece serlo, decía orgulloso. Pronto se dio cuenta de que sus ausencias duraban lo que un suspiro y que invariablemente regresaba más enamorado y más dulce. Bueno, también siento esto como que habla medio del amor libre, ¿no? Tal vez temía que ese grandioso amor que había resistido tantas pruebas no pudiera sobrevivir la más terrible de todas, la convivencia. Ahí me reí. Esa mujer práctica y terrenal para todos los aspectos de la existencia sublimó su pasión de infancia, viviéndola trágicamente. La alimentó de fantasías, la idealizó, la defendió con fiereza, la depuró de las verdades prosaicas y pudo convertirla en un amor de novela. Veo que mi padre ni siquiera tenía amigos, comentó Alba. Tampoco, en esa ocasión Blanca, admitió a su hija la verdad. Después que tuve a Clara y a Rosa acomodadas en mi mausoleo, me sentí algo más tranquilo, porque sabía que tarde o temprano estaríamos los tres reunidos allí, junto a los seres queridos, como mi madre, la nana y la misma Férula, quien espero me haya perdonado. No imaginé que iba a vivir tanto como he vivido y que tendrían que esperarme tan largo tiempo. Sin la presencia catalizadora de Clara, no había ninguna razón para soportar las peleas de mis hijos. Ahí vuelve a aparecer Tránsito, obviamente, y puse por qué en. Por un instante jugueteé con la fantasía de que Tránsito era la mujer que siempre había necesitado y que a su lado podría volver a la época en que era capaz de levantar en vilo a una robusta campesina, subir la anca de mi caballo y llevarla a los matorrales contra su voluntad. ¿Por qué contra su voluntad, señor? Bueno, entonces esta es mi reacción del capítulo 11, El despertar. No, bueno, el capítulo 11, o sea, quedé re manija y estoy sola en casa, así que necesitaba leer. No lo puedo creer, la aparición de Esteban García cuando pasa lo de Alba, que arranca a menstruar o no termino de entender si es un aborto, porque parecía más un aborto que una menstruación. Y como después su tío le dice lo de las inyecciones, etcétera, calculo que lo más probable es que sea un aborto. Pero como que no lo sentí tan explícito, no sé. Capaz ustedes me pueden aclarar, a veces cuando estoy muy cansada alguna cosa se me pasa. El tema del beso con Esteban García y Alba me parece terrible, o sea, como que Esteban García, un tremendo abusador, algo ahí de Esteban y toda esa, no sé, esa herencia espantosa. Después Amanda, no puedo creer que Amanda es la hermana de Miguel y que haya aparecido ahí, me parece como muy cute, quiero saber qué pasa con Jaime y también subrayé una buena cantidad de frases que seguramente les voy a compartir. Me gustó mucho el capítulo 11, así que tengo que seguir por el 12, creo que me quedan dos más, nada, el 13 y el 14, 3 capítulos me quedan. Y bueno, sí, bárbaro. Ah, lo estoy disfrutando mucho, no quiero que termine, no sé qué voy a hacer cuando termine. Se sentó un largo rato a contemplar los dibujos para revisar la historia de sus penas y alegrías. Sacó la cuenta de que había sido feliz, con un suspiro, se despidió de la niñez. Decidió estudiar filosofía para darse el gusto y música para llevarle la contra a su abuelo. Acá hablamos de Alba. Pudo jactarse de ser amiga de Pedro III García. Bueno, habla mucho de la identidad, siento yo, ¿no?
Pero en la universidad la política era ineludible. Como todos los jóvenes que entraron ese año, descubrió el atractivo de las noches de insomnes en un café, hablando de los cambios que necesitaba el mundo y contagiándose unos a otros, pasión de las ideas. El apodo era cierto casual, porque Gómez no podía saber que en el caso improbable de que ella algún día quisiera hacerlo, podía desenterrar el título de nobleza de Jean de Sargenty, que era una de las pocas cosas auténticas que tenía del conde francés que le dio el apellido. Podía hablar de la menstruación como de la poesía. Esto pasa por meter a las mujeres en cosas de hombres, bromeó. No, esto pasa por meter a los burgueses en cosas del pueblo. Condesa, tienes que irte a tu casa. Aquí no contribuyes en nada. Al contrario, eres una molestia. Es muy fuerte como la tratan ella, Alba, me destruye. Bueno, ahí Alba es cuando, claro, ellos toman un espacio y Alba empieza a menstruar y ahí de nuevo aparece Esteban García, que es quien la va a llevar a su casa. Alba trató de quitar la cara, pero él la sujetó firmemente con sus manos, obligándola a enfrentarlo. Fue su primer beso, sintió la sensación caliente, brutal, la piel áspera y mal afeitada que le raspó la cara. Sintió su olor a tabaco rancio y cebolla, su violencia. La lengua de García trató de abrirle los labios mientras con una mano le apretaba las mejillas, para obligarla a despegar las mandíbulas. Ella visualizó esa lengua como un molusco baboso y tibio, le invadió la náusea y le subió una arcada al estómago, pero mantuvo los ojos abiertos. Vio la dura tela del uniforme y sintió las manos feroces que le rodearon el cuello, y sin dejar de besarla, sus dedos comenzaron a apretar. Alba creyó que se ahogaba y lo empujó con tal violencia que consiguió apartarlo. García se separó del banco y sonrió con burla. Tenía manchas rojas en las mejillas y respiraba agitadamente. ¿Te gustó mi regalo? Se rió. Alba lo vio alejarse a grandes trancos por el jardín y se sentó a llorar. Se sentía sucia y humillada. Después corrió a la casa a lavarse la boca con jabón y cepillarse los dientes, como si eso pudiera quitar la mancha de su memoria. Cuando llegó su tío Jaime a buscarla, se colgó de su cuello y hundió la cara en su camisa y le dijo que no quería ningún regalo porque había decidido meterse de monja. Jaime se echó a reír con una risa sonora y honda que le nacía de las entrañas y que ella solo le había oído muy pocas ocasiones, porque su tío era un hombre taciturno. Perdón, capaz se me empieza a notar el cansancio con la lectura. Estoy haciendo lo mejor. Ya nos queda poquito igual. Si las empleadas oyen ruidos, creerán que han vuelto los fantasmas. Se avecinan tiempos muy malos, mi amor, explicó. No puedo tenerte conmigo porque cuando sea necesario entraré en la guerrilla. Iré contigo a donde sea, prometió ella. A eso no se va por amor, sino por convicción política y tú no la tienes, replicó Miguel. No podremos darnos el lujo de aceptar aficionados. A Alba aquello le pareció brutal y tuvieron que pasar algunos años para que pudiera comprenderlo en toda su magnitud. El único que no hablaba de lo que estaba ocurriendo era Jaime. Para evitar las peleas con su padre, había adquirido hábito del silencio y pronto descubrió que le resultaba más cómodo no hablar. Full repitiendo Clara, ¿no? Compartían los mismos libros, pero a la hora de analizar lo que habían leído tenían opiniones totalmente encontradas. Era la campaña del terror organizada por el senador Trueba y sus correligionarios, con ayuda de expertos extranjeros importados especialmente para ese fin. Aquello fue demasiado para Jaime. Decidió que no podía vivir bajo el mismo techo que su padre, cerró el túnel, llevó su ropa y se fue a dormir al hospital. La revolución no se podía hacer desde las urnas electorales, sino con la sangre del pueblo. La idea de una revolución pacífica en democracia y con plena libertad era contrasentido. Bueno, ahí aparece Amanda, no lo puedo creer, como, bueno, hermana de Miguel, que Miguel llama porque necesita que su hermana está mal y que por favor Jaime la ayude, y ahí se vuelven a encontrar. No había vuelto a verla desde hacía más de 20 años, cuando el amor que los dos sentían por Nicolás pudo más que el que se tenían entre ellos. Hay que internarla, solo una cura de desintoxicación podría salvarla, dijo. Sufrirá mucho, agregó. Y bueno, ahí termina. Aquí mi reacción al capítulo 12. Ok, capítulo 12 terminado y no puedo creer lo que está pasando. Primero, muy flashero siento yo como el nivel de política en la que se mete Isabel Allende. Yo no sé si ustedes leyeron Paula, pero esto obviamente me hace pensar mucho en ella, obviamente en su familia y como que si ella es salva o cuál sería la cuestión, me da como mucha intriga, no sé qué piensan ustedes si leyeron Paula y qué les hace sentir. Me resulta muy loco como, bueno, gana la izquierda por primera vez y lo política que se puso en este capítulo, siento que es muy de ese palo. Como Esteban enloquece y se va a las Tres Marías y después lo terminan raptando y Pedro III García termina siendo quien lo salva de ahí. Toda la humillación, las cámaras, todo eso me pareció como muy loco. El tacto de Blanca para decirle a su hija Alba, que es hija de Pedro III García, como, señora, ¿qué le pasa? Ubíquese un poquito mejor. Y bueno, nada, me re flashea la astrología mundana.
y tengo unas refrases y cuestiones también para compartirles. Es un gran capítulo. Una cosa es ganar la elección y otra muy distinta es ser presidente. La desestabilización económica, como llamaron al sabotaje, acá se pone re político. No nos interesa el cuartelazo, general, replicó, replicó en su correcto castellano el agente de inteligencia de la embajada. Queremos que el marxismo fracase estrepitosamente y caiga solo para quitar esa idea de la cabeza a otros países del continente. ¿Comprende? Ese asunto lo vamos a arreglar con dinero. Todavía podemos comprar algunos parlamentarios para que no lo confirmen como presidente. Está en su constitución. No obtuvo la mayoría absoluta y el Parlamento debe decidir. Mejor destinamos ese dinero a comprar todos los medios de comunicación. Así podremos manejar la opinión pública, que es lo único que cuenta en realidad. Cada vez que rompía con una de sus jóvenes amantes, volvía a su lado y le exigía casamiento, en una búsqueda desesperada de retener el amor y de hacerse perdonar. No se volverían a ver en 2 años. Acá es cuando se pelean de nuevo Blanca y Pedro III García. Hasta los niños traficaban en los patios de las escuelas. La única forma de vencerlo era empleando los recursos prohibidos. Fue el primero que se atrevió a decir en público que para detener el avance del marxismo solo daría resultado un golpe militar, porque el pueblo no renunciaría al poder que había estado esperando con ansias durante medio siglo, porque faltaran los pollos. Bueno, acá hay toda una secuencia de Si no fueras mi tío me casaría contigo, que me resulta muy rara entre Alba y Jaime. Y acá hay un error que me dio risa de cómo está escrito, que dice, Trueba no se detuvo a ver si lo había muerto. Vengo a pedirte que nos acompañes, le dijo Blanca sin preámbulos. Tu hija y yo vamos a ir a buscar al viejo a las Tres Marías. Bueno, acá sucede todo un flash en el que así es como se entera Alba que Pedro III García es su papá. O sea, como que Blanca le tira esa frase ahí con ella ahí, ni siquiera le dice tipo, hija, ¿sabes qué tal cosa? O sea, no, le dice a Pedro III García un comentario que termina afectándole a su hija, que es su identidad. O sea, es terrible. Es mejor un padre muerto que un padre ausente. Luisa contó lo que había descubierto en los planetas. Tuvo que explicar el método científico que había usado para vencer la pragmática resistencia del senador. Dijo que había pasado los últimos 10 meses estudiando la carta astral de cada persona importante en el gobierno y en la oposición, incluyendo al mismo Trueba. La comparación de las cartas reflejaba que este preciso momento histórico ocurría en cosas inevitables, hechos de sangre, dolor y muerte. Me encanta la astrología mundana acá. Pero el triunfo no le traerá más que sufrimiento y soledad. Vine a decirte que te cuides, hijita, dice Luisa Mora después de que se hubo secado el llanto de emoción. La muerte te anda pisando los talones. Tu abuela Clara te protege desde el más allá, pero me mandó a decirte que los espíritus protectores son ineficaces en los cataclismos mayores. Sería bueno que hicieras un viaje, que te fueras al otro lado del mar, donde estarías a salvo. A estas alturas de la conversación, el senador Trueba había perdido la paciencia y estaba seguro de que se encontraba frente a una anciana demente. 10 meses y 11 días más tarde recordaría la profecía de Luisa Mora, cuando llevaron a Alba en la noche durante el toque de queda. Ahí termina el capítulo, es terrible. Esta es mi impresión del capítulo 13 y el último capítulo que grabé, mi sensación, y después ya les contaré al final qué me pareció. Situación domingo. Hoy termino el libro sí o sí. Esa es la realidad. Ya leí el capítulo 13, me queda el 14 y bueno, después al final creo que tiene un epílogo. Sí, así que me queda eso. Acá anoté un 10.000 que gané. Muy loco. No puedo creer cómo se terminó transformando en un libro de la dictadura, básicamente, como todo lo político que apareció. Me resulta muy zarpado. Siento que tiene una habilidad realmente de tocar un montón de temas. El miércoles seguramente les esté subiendo este video y bueno, aparte de todos estos comentarios que les estoy haciendo capítulo por capítulo, seguramente ya verán que les estoy leyendo cada subrayado y viendo un poquitito más en profundidad los temas, pero esta es mi primera impresión. Estoy muy flasheada cómo termina este capítulo con lo que pasa con Alba, que prácticamente la secuestran y su encuentro con Esteban García me parece como muy fuerte. Esto, como que ya el capítulo arranca con el golpe. Me encanta todo lo que involucra la historia chilena, no solo por lo real que es, sino también porque sé que la atraviesa a nivel familiar, más que nada después de haber leído Paula. Siento que estuvo muy bueno haber leído Paula y después La Casa de los Espíritus, no sé por qué. Capaz la lectura al revés también esté muy buena.
Isabel cuenta en Paula que su madre no la deja contar su historia y siento como que bueno, hay un poco acá de la historia de la familia de Isabel, ella ya nos cuenta en algún momento que se inspiró en su historia familiar para escribir este libro, pero me da mucha intriga y hay una parte de mí que es muy curiosa y que intenta saber cómo, bueno, qué será lo real y qué será lo ficticio de lo que está contando, porque todo lo que pasa en torno a la dictadura y a cómo se derrocó al presidente Allende es real, entonces me resulta como loco. Bueno, todo el tema de esto de que Esteban García sea milico y los tanques, la muerte del presidente, la muerte de Jaime, la muerte del poeta me resultan muy flasheras y muy locas y me parece re bueno que le haya dado su espacio. Como Esteban ahora salva a Pedro III García y se van con Blanca del país a Canadá. Esa es mi impresión. Me queda entonces el último capítulo y hoy termino este libro. La verdad es que estoy muy contenta. Fue una reaventura. Me di cuenta que me recopa como leer este tipo de literatura. Como que siento que ahora no se usa tanto hacer libros tan extensos y con tanto detalle que no sean de fantasía o de romance. Entonces, nada, siento que es muy inspirador esta lectura. Primero que me parece muy zarpado que el capítulo 13 se llame el terror y bueno, todo lo que pasa con la muerte y la carta 13 del tarot, me parece que está muy bueno usado el recurso también, o es lo que yo sentí. Sabemos que usted no tiene nada que ver con esto, doctor, dijo, pero solo queremos que aparezca en la televisión y diga que el presidente estaba borracho, que se suicidó y después lo dejó irse a su casa. Todo este flash de lo que pasa y lo político que se pone es buenísimo. Allí pasaron Jaime y los otros 2 días sin agua y sin alimento, pudriéndose en su propio excremento, su sangre y su espanto, al cabo de los cuales los transportaron a todos en un camión hasta las cercanías del aeropuerto. En un descampado los fusilaron en el suelo porque no podían tenerse de pie, y luego dinamitaron los cuerpos. El asombro de la explosión y el hedor de los despojos quedaron flotando en el aire por mucho tiempo. No hables a nadie de mí, Alba. No veas a los amigos. Rompe las agendas, los papeles, todo lo que pueda relacionarse conmigo. Te voy a querer siempre, recuérdalo, mi amor, dijo Miguel y cortó la comunicación. También destruyó las libretas donde estaban los números de teléfono de sus amigos, sus más preciadas cartas de amor y hasta las fotografías de Miguel. Cuando se levantó por algunas horas la prohibición de salir para dar a la población la oportunidad de comprar víveres, Blanca comprobó, maravillada, que los almacenes estaban abarrotados con los productos que durante 3 años habían escaseado y que parecía haber surgido como por obra de magia en las vitrinas. Tuvo que almacenar su dolor para sufrirlo más tarde. Acá está hablando de cuando se entera que muere Jaime. Alba se entera. Lo que me gusta mucho de lo que hace Isabel en este libro es cómo uno va conociendo a las 4 generaciones y empatizando y encariñándose con cada personaje, viendo lo bueno, lo malo. Como que siento que está muy bien cómo abarca y cómo va creciendo cada uno y uno va sintiendo muy suave y muy perfecto ese fluir. El senador Trueba no quiso ir a hablar del asunto, tal como hacía la gente de su clase, negó el hambre con la misma tenacidad que negaba a los presos y a los torturados y otras artes que los soldados pueden dominar cuando acallan los escrúpulos del corazón. Alba abandonó sus estudios porque la Facultad de Filosofía, como muchas otras, abren las puertas del pensamiento y fue clausurada. Había palabras prohibidas por bando militar como la palabra compañero y otras que no se decían por precaución, a pesar de que ningún bando las había eliminado del diccionario, como libertad, justicia y sindicato. En todas las familias había alguien a quien lamentar, y ya no pudieron decir como al principio, que si se estaba preso, muerto o exiliado era porque se lo merecía. Tampoco pudieron seguir negando la tortura. Lástima que fuera comunista, dijo el senador a su nieta, tan buen poeta y con las ideas tan confusas. Si hubiera muerto antes del pronunciamiento militar, supongo que habría recibido un homenaje nacional. Estaba convencida de que murió a debido tiempo, porque ningún homenaje podría haber sido más grande que ese modesto desfile de unos cuantos hombres y mujeres que lo enterraron en una tumba prestada, gritando por última vez sus versos de justicia y libertad. Se lamentó de que la acción de los militares, cuyo propósito era conjurar el peligro de una dictadura marxista, hubiera condenado al país a una dictadura mucho más severa y, por lo visto, destinada a durar un siglo. El viejo se quedó paralizado por el desconcierto y comprendió cuán gastado estaba al buscar su rabia y su odio y no encontrarlos por ninguna parte. Blanca le echó los brazos al cuello y lo cubrió de besos, llorando como una niña. Era la primera caricia espontánea que hacía su padre desde su más remota infancia. Bueno, y acá pasa toda la situación que se repite, que me encanta como Esteban termina salvando a Pedro III García sin ningún tipo de rencores, como los dos terminan salvando el uno al otro de la misma manera gracias a Blanca. Tu abuelo es un desgraciado, Alba. Alguien lo matará como se lo merece.
dijo Miguel. Morirá en su cama, ya está muy viejo, dijo Alba. El que a hierro mata no puede morir a sombrerazos. Tal vez yo mismo lo mate un día. Ni Dios lo quiera, Miguel, porque me obligarías a hacer lo mismo contigo, repuso Alba ferozmente. Comprendió que lo único que realmente le importaba era no perder a su nieta, porque ella era el último lazo que lo unía a la vida. Esta es la nieta del senador Trueba, coronel, oyó decir. Ya veo, respondió otra voz. Alba reconoció sin vacilar la voz de Esteban García y comprendió en ese instante que la había estado esperando desde el día remoto en que la sentó sobre sus rodillas cuando ella era una criatura. Así termina este capítulo con ella siendo secuestrada básicamente por los militares. Terrible. Bueno, del capítulo 14 y del epílogo, como les conté, no hice reacción, les voy a leer ahora mis subrayados y al final les cuento entonces un general de qué me pareció el libro. Alba estaba encogida en la oscuridad. Habían quitado de un tirón el papel engomado de sus ojos y en su lugar colocaron una venda apretada. Tenía miedo. Recordó el entrenamiento de su tío Nicolás cuando la prevenía contra el peligro de tenerle miedo al miedo, y se concentró para dominar el temblor de su cuerpo y cerrar los oídos a los pavorosos ruidos que le llegaban del exterior. Procuró evocar los momentos felices con Miguel, buscando ayuda para engañar el tiempo y encontrarse fuerzas para lo que iba a pasar, diciéndose que debía soportar unas cuantas horas sin que la traicionaran los nervios, hasta que su abuelo pudiera mover la pesada maquinaria de su poder y sus influencias para sacarla de allí. Buscó en su memoria un paseo con Miguel a la costa, en otoño, mucho antes de que el huracán de los acontecimientos pusiera el mundo patas para arriba, en la época en que todavía las cosas se llamaban por nombres conocidos y las palabras tenían un significado único, cuando pueblo, libertad y compañero eran solo eso, pueblo, libertad y compañero, y no eran todavía contraseñas. Trató de volver a vivir ese momento, la tierra roja y húmeda, el intenso olor a los bosques de pinos y eucaliptos, donde el tapiz de hojas secas se maceraba, después del largo y cálido verano, y donde la luz cobriza del sol se filtraba entre las copas de los árboles. Trató de recordar el frío, el silencio y esa preciosa sensación de ser los dueños de la tierra, de tener 20 años y la vida por delante, de amarse tranquilos, ebrios de olor a bosque y de amor, sin pasado, sin sospechar del futuro, con la única increíble riqueza de ese instante presente, en que se miraban, se olían, se besaban, se exploraban, envueltos en el murmullo del viento entre los árboles y el rumor cercano de las olas reventadas contra las rocas al pie del acantilado, estallando en un fragor de espuma olorosa, y ellos dos, abrazados dentro del mismo poncho, como siameses en un mismo pellejo, riéndose y jurando que sería para siempre, convencidos de que eran los únicos en todo el universo de haber descubierto el amor. Así arranca este capítulo y fue directo a mi corazón. En este capítulo es todo lo que sucede con respecto a el secuestro y cómo sufre ella, la gente que se va encontrando, los compañeros. Es muy fuerte, muy explícito, también como el senador intenta ver cómo hacer para rescatarla. Cuando casi había conseguido su propósito, apareció su abuela Clara, a quien había invocado tantas veces para que la ayudara a morir, con la ocurrencia de que la gracia no era morirse, puesto que esto llegaba de todos modos, sino sobrevivir, que era un milagro. La vio tal como la había visto siempre en su infancia, con su bata blanca de lino, sus guantes de invierno, su dulcísima sonrisa desdentada y el brillo travieso de sus ojos avellana. Clara trajo la idea salvadora de escribir con el pensamiento, sin lápiz ni papel, para mantener la mente ocupada, evadirse de la perrera y vivir. Le sugirió además que escribiera un testimonio que algún día podría servir para sacar a la luz el terrible secreto que estaba viviendo, para que el mundo se enterara del horror que ocurría paralelamente a la existencia apacible y su ordenada de los que no querían saber, de los que podían tener la ilusión de una vida normal, de los que podían negar que iban a flote en una balsa sobre un mar de lamentos, ignorando, a pesar de todas las evidencias, que a pocas cuadras de su mundo feliz estaban los otros, los que sobreviven o mueren en el lado oscuro. Tienes mucho que hacer, de modo que deja de compadecerte, toma agua y empieza a escribir, dijo Clara a su nieta antes de desaparecer, tal como había llegado. Bueno, acá él va a buscar a Tránsito Soto Esteban, y Tránsito, teniendo tanto poder en este espacio que había formado, en el cual logra trascender sin importar qué gobierno haya y qué esté sucediendo, al parecer las necesidades humanas siempre terminan siendo las mismas, y eso hace que Tránsito tenga un buen vínculo con el poder de ese momento y ayude a que Esteban pueda rescatar a Alba, y le cuenta un poco su historia y ahí le pide por favor que lo ayude. Si la gente como uno cae presa, quiere decir que nadie está a salvo, dice Esteban. Acá hay todo un momento en el que Isabel, en este texto que él le cuenta a Tránsito,
qué es lo que le está pasando, la historia de su nieta y toda la cuestión. No usa puntos, son puras comas y es como un texto súper largo, o sea, que debe durar una página y media, en la cual ella solamente va relatando toda la sensación de lo que le pasa hasta que recién llega a un punto y cuando llega a ese punto le explica bien qué es lo que necesita de ella, que no le quiere quitar su tiempo, que lo que quiere es por favor rescatar a su nieta. Y termina el libro con Tránsito llamándolo a él y diciéndole que no se preocupe, que cumplió con su encargo, lo cual nada, es como una forma muy buena de cerrar la historia, yo no me lo esperaba. Después en el epílogo arranca y dice, anoche murió mi abuelo. Y bueno, es un poco ahí Clara contándonos el cierre de qué fue lo que le pasó y cómo fue la situación de ella estando secuestrada, ¿no? Mi abuelo me contó que Clara se había desmayado el día que él, por darle un gusto, colocó de alfombra la piel de animal. Nos reímos hasta las lágrimas y decidimos ir a buscar al sótano los despojos del pobre Barrabás, soberbio en una indefinible constitución biológica, a pesar del transcurso del tiempo y el abandono, y ponerlo en el mismo lugar donde medio siglo antes lo puso mi abuelo, un homenaje a la mujer que más amó en su vida. Vamos a dejarlo ahí, que es donde siempre debió estar, dijo. Y nada, me parece bárbaro y me dio mucha risa. No lloré, debo decir, no me causó esa sensación. Por eso tampoco me filmé, justo estaba en la cama full de dominguito a la tarde y dije, bueno, les contaré todo cuando les lea ahí y hagamos el video mano a mano. No pienses en Miguel, me decían, insistían. No hay que pensar en los seres queridos ni en el mundo que hay del otro lado de estos muros. Es la única manera de sobrevivir. Ana Díaz consiguió un cuaderno escolar y me lo regaló, para que escribas, a ver si sacas de adentro lo que te está pudriendo, te mejoras de una vez y cantas con nosotras y nos ayudas a coser. Este barrio es como otro país. Ahí Blanca vuelve a la casa de su abuelo y le llama la atención lo distinto que puede ser, ¿no? Después, el nieto de la mujer violada repite el gesto de la nieta del violador, y dentro de 40 años tal vez mi nieto tumbe entre las matas del río la suya, y así, por los siglos venideros, en una historia inacabable de dolor, sangre y de amor. Bueno, ahí cuenta un poco, vieron cómo es el vínculo entre los García y los Trueba, ¿no? Escribo, ella escribió, que la memoria es frágil y el transcurso de una vida es muy breve, y sucede todo tan deprisa que no alcanzamos a ver la relación entre los acontecimientos. No podemos medir la consecuencia de los actos, creemos en la ficción del tiempo, en el presente, el pasado y el futuro. Pero puede ser también que todo ocurre simultáneamente, como decían las tres hermanas Mora, que eran capaces de ver el espacio, los espíritus de todas las épocas. Por eso mi abuela Clara escribía en sus cuadernos, para ver las cosas en su dimensión real y para burlar a la mala memoria. Mi abuela escribió durante 50 años en sus cuadernos de anotar la vida. Escamoteados por algunos espíritus cómplices, se salvaron milagrosamente de la pira infame donde perecieron tantos otros papeles de la familia. Los tengo aquí en mis pies, atados con cintas de colores, separados por acontecimientos y no en orden cronológico como ella lo dejó antes de irse. Clara los escribió para que me sirvieran ahora para rescatar las cosas del pasado y sobrevivir a mi propio espanto. El primero es un cuaderno escolar de 20 hojas, escrito en una delicada caligrafía infantil. Comienza así: Barrabás llegó a la familia por vía marítima. Bueno, me encanta esto del ciclo que vuelve a empezar, siento que termina de una forma muy hermosa, me dan ganas de escribir, siento que es una hermosa manera de poder sostener lo que nos pasa y el legado y te dan ganas, realmente te dan ganas, aunque no llegues nunca al nivel de Isabel de hacerlo y de compartir un poquitito. El libro me encantó, me pareció fantástico, tiene un montón de vueltas, ya les comenté que algunas cosas me hicieron ruido y me llamaron la atención, contextualizo de la época en la que vienen. El libro es maravilloso, léanlo realmente. Vieron todo esto igual y tienen los spoilers, bueno, y si no, nada, la verdad es que gracias por compartirme esta lectura, la disfruté un montón, me pareció fantástica. Este video es eterno, así que si llegaron hasta acá, gracias, gracias por estar acá. Comenten, denle like, compártanlo si quieren. Voy a dejar una versión en la cual tenga solamente los videos de mis reacciones y este comentario capaz final de qué me pareció. Em, la verdad es que estoy muy contenta de haber transitado esta lectura y gracias de nuevo, gracias por estar acá. Espero que me sigan en mis redes sociales y que podamos seguir intercambiando y chusmeando porque gracias a ustedes he llegado a esta lectura.